Bien, hoy en la oficina vamos a estrenar un nuevo formato. En este caso será de debate, que nos lo han pedido un montón. Y hoy el tema, que aparte es uno de los temas más pedidos, es la gordofobia. Para ello hoy tenemos a dos invitados que los vamos a presentar ahora, Fran e Idaira, y nos van a hablar un poquito sobre el tema. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Iván. Encantado de estar aquí una vez más. Y nada, pasar el rato debatiendo un ratito, que siempre está bien. Sí, porque en tu caso ya es la segunda vez que vienes, ya te habíamos tenido por aquí. A Idaira, por el contrario, ¿no? ¿Qué tal, Idaira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Fran. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea un debate ameno y fructífero para ambas partes. Y vamos a ver qué sale de ello. Vamos a ver, pues bien, esperemos que les guste. Y yo tengo apuntadas unas preguntitas que cuando nos envía a la audiencia todo tipo de recomendaciones, también nos envían preguntas. Entonces yo tengo un par de ellas aquí apuntadas. Vamos a empezar con la primera, que yo creo que es la más obvia. De todas formas, David, si ves que está sonando alguna interferencia o lo que sea, me avisas que lo arreglamos, ¿vale? Esta es básica, para mí lo es, ¿no? Para empezar un debate de gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? Bueno, la gordofobia sería el odio, rechazo o violencia que sufren las personas gordas por el hecho de estarlo. Vale, para mí no deja de ser una etiqueta sobre una temática, que en este caso es la gordura, pero creo que es una etiqueta que dificulta la solución de un problema social que hay realmente y que está englobado dentro de muchas problemáticas más sociales y hace que pierda como visibilidad y foco de atención porque es un problema como muchos, como el ser bajito, el ser muy alto, el estar muy fuerte, que hay gente que tampoco le gusta eso y demás. Entonces lo veo más como una etiqueta extra que creo que no sería necesaria para combatir el problema de base. Vale, entonces, para tu opinión, ¿cómo podríamos solucionarlo y cómo podríamos quitar la etiqueta? Tenemos que tener en cuenta que lo que no se nombra no existe. Si yo no nombro esa problemática, nadie va a saber que existe. Si las personas gordas no cuentan su problema, nadie va a saber que existe. Tenemos que tener en cuenta que la gordofobia es una rama de algo muy grande que se llama la violencia estética. Violencia estética que sufren muchas personas en su día a día. No solo personas gordas, personas delgadas, personas más altas, como tú estás comentando. Y la gordofobia es una rama de ese gran árbol que es la violencia estética. Vale, yo creo que la violencia estética, que la sacas tú, yo mismo en mi caso podría decir que estoy dentro de ese paraguas de la violencia estética, pero sin embargo no considero que esté debajo de ningún paraguas, porque creo que es un problema educacional, de respeto en general y de educación a grosso modo. Fíjate que ahí incluiría algunas cosas, porque no es solamente lo que estás comentando, tenemos que tener en cuenta que hay muchos más factores que influyen. Hay factores culturales, hay factores sociales, hay factores económicos, ¿vale? Es verdad que hace varios siglos, entre el siglo XV y el siglo XIX, la gordura se veía como algo bueno, ¿no? Las mujeres que tenían la cintura más ancha, que tenían unos pechos voluminosos y demás, eran consideradas un símbolo de fertilidad. Pero también pasaba, perdona que te interrumpa, también pasaba con la gente diferente físicamente. Que lo que pasaba era que se veían como gente única y también eran, perdón, también era gente única y llamativa, al igual que una persona que estuviera en sobrepeso pudiera serlo, independientemente de que sea saludable o no. Las personas que eran diferentes físicamente también estaban consideradas como si fueran dioses o cosas diferentes a la normalidad positivamente. Claro, a lo que voy es que uno de los factores que tenemos hoy en día es pues ese factor económico, porque está comprobado estadísticamente que el sobrepeso y la obesidad muchas veces viene de estatus sociales mucho más bajos. Pueden haber otros diferentes tratamientos médicos, una enfermedad
pues lo que comentaba antes, factores sociales, factores emocionales. No podemos encajarlo únicamente a mirar a una persona y porque esté gorda, fijarnos solamente en está gorda porque quiere. Sí, Hay muchos factores que influyen. pero sobre esto que comentas, creo que es importante para solucionar un problema Ujú. atacar las distintas fuentes del problema. No hablar en general, porque cuando nombras una rama de 4 o 5 problemas que son muy diferentes dentro del concepto, lo que hace es dispersar, echar un poco de humo y que la gente no tenga claro, vale, yo estoy gordo, cómo ataco el problema que tengo? En el caso de que sea un problema, que ahora eso lo podemos debatir también. ¿Por qué lo digo? Porque del grueso de la población que tiene sobrepeso, estamos hablando de que hay estudios que dicen que solo un 5% tienen que ver con enfermedades de manera directa. Ujú. Entonces, el otro 95% de manera voluntaria. De o- manera voluntaria no. Te he nombrado muchísimos factores que pueden influir en ello. No como- solamente los médicos, porque parece que si no estás gorda porque quieres, estás gorda por un problema médico. a Pero eso iba. existen otros A diferentes. eso iba con el tema económico, por ejemplo, con el tema de la Ujú. dieta. eh, es, es como muchas cosas. Es muy fácil decir, bueno, es que ahora como cobramos menos, como en general Sí. hay problemas económicos, los sueldos no van en relación al poder adquisitivo para poder pagar una casa, pagar la nevera, pagar todo, ya no puedo comer bien. Está claro que es más difícil, pero está claro que la mitad de la población no tiene sobrepeso y la otra mitad sí. Entonces, no es un tema de que digamos, bueno, es que ha surgido una ola enorme donde ahora, desde hace 10 años, donde tenemos, o desde hace los años que sea, de repente tenemos un problema enorme económico Ujú. y eh, estamos siendo muchas personas más con sobrepeso que sin sobrepeso. O sea, no le veo una relación directa. Está claro que hay gente también, que ahí entran otros temas, con el tema del metabolismo, el tema de tal, por ejemplo, Problemas hormonales. eso. Pero eso entra dentro, el tema de hormonas, tema de hipertiroidismo, temas de hipertensión arterial, todos Ujú. estos temas entran dentro de ese 5% en los estudios. Entonces, creo que no es justificable el otro 95%. Vale. Incluso, aunque me dijeras que es un 20, Ujú. me parecería algo todavía con un porcentaje Vale. bajo en relación al... Me gusta mucho que haya sacado este tema porque es verdad que normalmente parece que la sociedad en general vive preocupadísima por la salud de las personas gordas. Yo creo que no todo puede ser en nombre de la salud. Yo no puedo saber la salud de alguien simplemente con mirarle a los ojos. Entonces, no podemos basar la gordofobia únicamente en un problema de salud. La gordofobia, o sea, el colectivo antigordófobo, no fomenta la gordura, no hace apología de la gordura. Lo que hacemos es fomentar ese respeto, esa inclusión, ese amar al cuerpo, porque hay muchísimas personas gordas que quieren cambiar su cuerpo o no, y es totalmente respetable. Lo que pasa es que yo no puedo vivir, yo y todas las personas que están gordas, no podemos vivir pensando en ese cuerpo delgado que tenemos que conseguir. Pero No puede ser un tránsito mi pero, cuerpo. tú estás poniendo dos extremos. Tú Mm. estás diciendo una persona gorda, de repente quiere un cuerpo delgado. No hace falta tener ese cuerpo delgado. Lo que Fíjate, hace yo falta es tener un peso adecuado. Vale, sí. aquí intervengo yo, porque aquí han nombrado dos cosas que a lo mejor creo que deberíamos hacer doble clic. Una, ya la estábamos comentando, que tú decías que las personas gordas no son gordas por elección, Ujú, que eso habría que matizarlo, ahora lo seguimos matizando. Y ujú. luego la otra es tema de la salud. Tú nombraste tema saludable, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta. ¿Es la obesidad una enfermedad o no lo es? Pregunto para ambos. Yo creo que por los datos que he estado viendo, Ujú. de 2017 hasta hace 1 o 2 años, la obesidad se ha multiplicado por 2, por ejemplo, Ujú. en niños entre 2 y 14 Sí. años. Y me parece un dato bastante preocupante. De hecho, el dato es curioso y un poco engañoso porque dice, creo que recordar que decía que había un 18 más o menos de obesidad y como un 13 más de sobrepeso. Digo, vale, pero ese 13%, si me estás hablando de niños entre 1 o 2 y 14 años,
si siguen en esa ruta, muy probablemente acaben con problemas de salud. Entonces, para mí está habiendo una escala muy rápida que tú decías antes el tema de que desde el movimiento Body Positive, por ejemplo, que como hablábamos antes fuera de cámara, no nace exclusivamente para el tema de las personas gordas, pero todos sabemos que bueno, se ha focalizado bastante en este grupo. Entonces, yo pienso que Body Positive, estoy de acuerdo contigo en los principios activos, vamos a llamarlos, de ese movimiento. ¿Qué sucede? Que cuando es diferente, a ver, una persona que tiene el problema de tiroides, por ejemplo, que siempre pongo el caso de la pareja de Antonio Gutiérrez, que defiende el tema este mismo que estoy hablando yo ahora, esa persona tiene tema de tiroides y habla de que ya está en más o menos su peso, pesa creo que 60 y pico kilos, pero habla de que si no tiene un control muy exhaustivo de su alimentación, sube 20, 25 kilos muy rápidamente en comparativa con otra persona. Entonces, tú imagínate que esta persona de repente que tiene este problema y coge peso, de repente dice, bueno, yo como tengo este problema, pues subo fotos, esté como esté, y hago halago de mi cuerpo, porque yo estoy contenta con él, que son muy ilícitos, y me parece totalmente respetable y saludable mentalmente, pero está como blanqueando un poco el problema que puedan tener otras personas, porque no hay o sea, cuando tú ves una foto o ves un post, si tiene repercusión, vas a causar algo. Y eso no tiene un contenido detrás que cada persona se pare a verlo, lo pueda analizar y diga, bueno, pero es que esta persona es un caso aislado, no sé qué. No, esa persona está hablando y está diciendo, bueno, pues mira qué guapa soy, yo peso tanto, me siento súper bien, no sé qué. Y creo que aunque te puedas sentir bien, hagas halago de una foto tuya y tal, no es necesario que lo vendas de determinada ¿cuál es la manera. vara de medir? ¿Qué cuerpos son fotografiables? No, yo por ejemplo, yo con mi cara, ¿Qué cuerpos? ¿Qué cara? Yo salgo. ¿Qué es la norma establecida? La norma. Porque igualmente, como te comentaba, ¿no? Veo como a todo el mundo súper preocupado por la salud de los cuerpos gordos, pero no hablamos de ese bullying, de ese acoso callejero, de esa gordofobia médica, de esa exclusión laboral, que son temas también que influyen muchísimo en la vida de las personas gordas. Te voy a poner esos dos temas de los que acabas de nombrar. Uno es la gordofobia médica, que yo creo que las personas gordas, por culpa de los movimientos que lo avalan, digamos, creo que se hace lo que hablamos en el podcast mío, que sucede que se crean como un escudo y una burbuja en la que hay cosas que valen en determinados puntos. Por ejemplo, con el tema médico. Una persona que no tiene suficiente autoestima, que no tiene a lo mejor la misma capacidad de análisis que otra, que eso puede pasar, todos tenemos distintas formas de ver las cosas, pero si yo llego al médico, por ejemplo, a mí me ha pasado, porque el discurso básico es, llega una persona gorda a un médico y dice, oye, me duele un tobillo. Entonces ese médico le dice, oye, pues mira, te voy a mandar al especialista, pero mira, vamos a vigilar el peso, por ejemplo, que es una de las cosas que suelen quejarse las personas con sobrepeso, de un diagnóstico precoz o un diagnóstico... Se quejan, no. Existen datos y existen casos. Hay personas que han ido por un dolor de estómago y después tener un cáncer. Lo sé, pero mi padre, por ejemplo, que es una persona como yo, tuvo 15 años, casi 20, que estuvo con mi madre, problemas de migraña, ¿vale? Tuvo un montón de problemas, pero problemas gordos. Y al final fue un otorrino que de casualidad le detectó que tenía un tumor cerebral. Entonces, si mi padre el problema en vez de en el cerebro y en el oído lo tuviera en un tobillo y tuviera un problema de tobillo y estuviera gordo, hubiera ido al médico y hubiera catalogado después de esos años al médico de gordófobo. Y creo que eso es el error. ¿Por qué te lo digo? Te justifico. Yo he ido a veces al médico y le digo, oye, mira, es que tengo no sé qué del estómago, no sé qué tal. Y a lo mejor me dice, oye, mi niño, ¿y estás comiendo bien? Porque me veo delgado. Y no creo que
el problema sea que el médico sea gordófobo, sino voy un poco más allá, en defensa tuya y en defensa mía. Voy más allá porque considero que el sistema de salud pública, independientemente de que tengamos uno de los mejores del mundo, pues va como va. Entonces, un médico que le asignan 20, 25, 30 pacientes durante su turno, lo normal a ti, a mí y a todo el mundo es que le dediquen 2 minutos en la consulta. Claro, Hombre. eso es lo que yo quería decir también, ¿no? Que yo creo que independientemente, como tú bien dices, que tenemos una sanidad la mejor del mundo, vamos a ser ¿no? a estar orgullosos de ello. Sí, sí. Pero ahí, ¿tú crees que a lo que te refieres tú con gordofobia médica pasa en todos los casos de cualquier cosa que le duela a una persona gorda que No, va al para médico? nada. Porque yo he ido al médico y le digo, me duele la barriga y la respuesta es, eso es un virus. Oh, pero si no me has tocado. Entonces, ¿es realmente gordofobia médica o depende de los casos? Porque yo puedo entender que una persona con sobrepeso va al médico y dependiendo de qué sobrepeso sea, Por obviamente, ¿no? supuesto. Pues si le duele un tobillo, pues el médico, si tiene que quitarse pacientes de encima porque no tiene tiempo físico, pues lo primero que va a pensar es, bueno, pues sea lo que tenga en el tobillo, seguro que le va a venir bien a ese tobillo que esa persona Eso, baje de peso. eso es lo que iba a decir. Que Sobreentiendo yo que a lo mejor en el tema del tobillo puede tener sentido. Otra cosa que tú me digas, mira, es que voy a hablar al oculista y el oculista me dijo, tienes que bajar de peso. Ahí no lo entendería porque te está mirando el ojo, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿esto pasa en todos los casos o pasa más en unos casos que en otros? Por supuesto, se dan en unos casos más que en otros. Lo hablábamos fuera de cámaras también. Al final tenemos que ser conscientes de que el colectivo gordo es muy heterogéneo. Hay muchísima diversidad corporal, muchísima, tantas como personas. Entonces, claro, tenemos pues esos cuerpos gordos más normativos y esos cuerpos gordos que no son tan normativos. Entonces, ahí se dan todo ese tipo de casos. Y ahí es donde tenemos que abogar pues por esa lucha y por esa inclusión de esas personas. Debemos de ser conscientes que si creemos que llamar a una persona gorda es algo humillante o es algo ofensivo, significa que despreciamos a las personas gordas. Y si quien sea desprecia a las personas gordas, es una persona gordófoba. Pero yo creo que es algo muy conceptual, porque, por ejemplo, Y el problema a través de los años ha sido darle ese significado peyorativo a la palabra, porque al final estar gordo o estar gorda es una característica física de una persona, igual que tú tienes tus características físicas, Iván tiene las suyas y ya está, no es ningún insulto. sí, pero tú, por ejemplo, dices, vale, yo estoy gorda, pero yo no voy diciendo por ahí, oye, yo soy feo. O sea, considero que Yo tampoco voy diciendo que estoy gorda. No, pero quiero decir, o sea, lo hemos nombrado antes, hemos hecho algún vacío Ajá. y lo veo como, no es decir, o sea, quiero decir que el ponerle un nombre y decir, esto es así y no tenemos que ofendernos por esta palabra, Ujú. lo primero que hace es que de manera sistemática se hagan bromas. Hasta tú misma puedes hacer bromas contigo misma, hasta yo mismo, pero fíjate, yo por ejemplo en mi caso, yo no las suelo hacer. Y si las hago en mi intimidad con mis personas. O sea, no dejo que nada ni nadie lo haga de una manera, aunque sea un entorno que parezca normal, no dejo que entremos en ese juego porque me parece una falta de respeto, pero no por un tema de que yo sea, fíjate, estoy hablando de mí, no estoy hablando de las personas Ujú. gordas. Lo considero una falta de respeto en el sentido de que es algo innecesario estar nombrando. O sea, yo cuando te miro a ti, yo no veo a una persona que pese tanto, que pese tanto. O sea, yo lo que veo es una persona. Claro, Entonces, Fran, tú ves una persona, pero es que tenemos que ser conscientes que hay mm, muchísimas personas en la sociedad que no ven pero personas. esas personas te ven a ti y te catalogan de algo Ujú. y te pueden intentar humillar o no, al igual que lo hacen conmigo. Y esa persona no es que sea gordófoba, esa persona es subnormal. ¿Sabes? Entonces, Claro. te pongo un caso. Yo trabajé 6 años en la noche, Ujú. ¿vale? Yo trabajé en el Ático, en el Noctua, en el Monkey, en un montón de locales. Yo tuve 20.000 situaciones incómodas en el mundo de la noche que se intensificaban más con el tema de la gente pasada de vueltas con Ajá. alcohol, drogas y demás.
tú imagínate que yo, en vez de ser como soy, pues yo hubiera sido gordo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente era gordófoba? No, la gente no era gordófoba, la gente es subnormal. Ujú. Entonces, yo, de hecho, en muchas circunstancias de esas, incluso, que luego hablaremos de esto, Pero ¿por qué no entendemos que lo que se quiere conseguir es visibilidad? pero ¿Por qué molesta no, el problema es que que un lo hagan. colectivo quiera hacerse visible? No, Bueno, yo creo que no es que moleste que un colectivo quiera hacerse visible. De Ujú. hecho, yo creo que estoy aportando también mi pequeño grano de arena de visibilidad aquí, ¿no? Yo lo que creo es que no digo que sea general, Ujú. pero hay un activismo a veces, como en todo, Por supuesto. que es tan radical Por supuesto. que al Como todos igual, los movimientos. exacto, que al igual están consiguiendo el Sí. efecto contrario al que yo creo que este colectivo en un principio busca, ¿no? Ujú. Entonces, Por eso lo primero que explicaba es que este movimiento nació para luchar por esa inclusión de las personas gordas en cualquier espacio de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, en esos inicios nunca se habla de salud, porque el colectivo antigordofóbico no, nunca dirá, estás gorda, qué bien, si tienes un problema de salud, no pasa nada. No. pero se blanquea mucho desde los distintos puntos de activismo. Hemos visto, mira, de esto de verdad que no estoy muy puesto, pero sé de varios canales que simplemente he visto clips de cómo hacen asambleas, de cómo hacen tal, donde parece, o sea, a mí, de lo más educadamente posible te lo digo, o sea, me parece más una pequeña secta Ujú. que alguien que va a querer ayudar verdaderamente a la gente que tiene enfrente. Porque lo que veo es, vale, sí, aquí enfrente tengo a 20 personas que están gordas Ujú. y no les estoy diciendo, o sea, la solución no pasa por, oye, mira, vamos a hacer, tenemos un psicólogo en el grupo, vamos a hablar con esta persona, vamos a ver de qué manera, pues tal, vamos a contar las problemáticas que tenemos en el día a día y aparte, oye, tenemos un nutricionista en el grupo también, vamos a movernos por aquí, o sea, eso yo no lo veo nunca. Lo único que veo es como un activismo como muy vendemotos para Claro. mí, que lo que veo Porque es, al final no conoces el movimiento. bueno, o sea, lo que he visto, lo que se ve, lo que se ve no es eso. Porque, claro, es que eso es porque a lo que voy, porque a lo mejor eso claro, es lo que se está viendo Claro. y claro, por eso existe, como dices tú, gente Anti. anti-movimiento, ¿sabes? Anti-gordofobia, ¿sabes? Es como, no, o Que yo sea, no me considero así. yo creo que ¿sabes? es que a lo mejor lo que se está viendo o lo que se viraliza, que Ujú. todos sabemos que siempre se viraliza lo malo, ¿no? claro. Más que lo bueno. Entonces, ese es el mensaje a lo mejor que se está viendo. Entonces, a lo mejor que yo me considero una persona no gordófoba o gordofóbico, no sé cómo se dice, gordófobo o gordofóbico, no lo tengo muy claro. Diría que es gordofóbico, ¿no? Mm. Bueno, yo no me lo considero, pero yo hay veces que veo mensajes de un colectivo que no tiene, o sea, y digo, pues yo esto no lo entiendo. O sea, yo puedo entender, joder, yo creo que un colectivo o el activismo o la gordofobia, yo creo que debería ayudar a las personas. Y ojo, lo matizo. Una persona puede estar gorda por lo que quiera, porque come mucho, porque tiene una Ujú. enfermedad, porque le sale de los huevos, de los ovarios, o lo que sea, ¿no? Y si tú estás cómodo y te gusta estar así Ujú. y te da igual, pues guay, te aceptamos. El que no te acepta es un maleducado. Eso es lo primero, ¿no? Pero luego hay otras personas también, creo yo desde mi punto de vista, que están gordos, tienen sobrepeso, pero no quieren estar así. Entonces yo creo que también a esas personas que probablemente les costará mucho más bajar de peso, que a lo mejor no me puede costar, por ponerte mi ejemplo claro, a mí, ayudarles a que puedan llegar a conseguir ese objetivo Claro. sin esa presión de no tienes por qué bajar porque estás bien. No, no, Claro, si tú te encuentras bien, Claro. guay, pero si tú quieres bajar, habrá que ayudarlo también porque es un proceso complicado. Hay muchos casos, perdona, de gente que apoyaba el activismo vuestro y que de repente ha adelgazado y parte del colectivo se le tira encima. Y eso me parece, Eso no está bien, claro eso me que parece no. una cosa absurda. Y creo, perdona, Por eso hablaba antes del cuerpo tránsito, ¿no? Sí. De esa transición. Yo tengo el derecho de hacerlo, la persona que quiera tiene el derecho de hacerlo, pero que lo hagamos desde el respeto, desde el amor, desde la inclusión. sí, pero de una manera real. O sea, eso está bien, pero has nombrado muchos conceptos
muy, muy en el aire. O sea, del amor, de no sé qué. Eso sí está muy bien, porque eso te ayuda aquí, pero no te ayuda el cuerpo. O sea, quiero decir, es parte, es una ayuda, es como una herramienta que está muy bien, pero la realidad es que como si una persona quiere adelgazar o ponerse en forma, tiene que ir al gimnasio, tiene que comer bien y tiene que tener unos hábitos saludables. Y eso es así. Luego está clarísimo que dentro del camino tienen que estar esas pautas, pero hay que nombrarlas en la misma línea, bajo mi punto de vista, o escalón de lo que tú has nombrado. O sea, las dos Pero partes. tenemos que hablar de salud de forma integral. No podemos hablar de salud basándonos únicamente en la talla que tengas de pantalón. Sí. No, está ¿Vale? claro, está Tenemos que hablar de alimentación en un sentido amplio también. ¿Vale? Tenemos que dar visibilidad corporal, Ujú. porque independientemente de que tú estés más gorda o menos gorda, Ujú. hay muchos cuerpos Sí. Y existen. y ¿sabes? existen. Sí, sí, o sea, la visibilidad entiendo que es Claro. porque, sea por el motivo que sea, lo quieres catalogar como enfermedad, lo quieres catalogar porque te Claro. dio la gana, porque comiste mucho, X, el motivo que sea, el caso es que existe. Sí, pero nos gusta o no, es una enfermedad. Y ojo con esto, de lo que estamos hablando es de gente que tiene sobrepeso marcado. O sea, lógicamente una persona que pesa 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos más de su peso normativo no O sea, entra te dentro. refieres a obesidad, tal vez. Claro, Esa es otra pregunta que yo tengo. O sea, llamar a una persona obesa, no llamarla obesa, porque si vas por la calle y le dices a alguien obeso, eres un mal educado y obviamente claro. no lo puedes hacer. Pero referirse a una persona, decir, oye, esta persona es obesa, ¿esto es un insulto o es un término médico? ¿Es un ¿Esto qué es? término médico? Es un término médico, Es pero, un término pero es médico. lo mismo que hablaba antes. O sea, es un término médico y depende del lugar y la circunstancia donde lo digas, es una estupidez decirlo en voz alta Claro, o no. O sea, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, la base de todo es el respeto exactamente. y ya está. O sea, con el tema de lo que estaba nombrando ahora, Y al final, perdón, algo sí, que me parece súper importante también es no hablar de los cuerpos ajenos. Ahí no, estoy 100% claro, totalmente de acuerdo. A Pero nadie ni le... cuerpos Exacto. gordos, ni cuerpos delgados, ni sí, sí, cuerpos más altos, ni cuerpos más sí. gordos, Sí, sí. ni cuerpos más nada. Eso en ese El aspecto. típico, ¿no? Que te dice, ¿qué tal, niño? Sí, ¿Estás más flaco? Coño, estás sí, más gordo. Sí. no me Ya, interesa. no te he preguntado, ¿no? Mira, en este caso, no he hecho ninguna referencia como personal, pero mira, en este caso la voy a hacer. Hace algunos meses tuve una lesión bastante grave en la espalda y demás. Y me resultó muy gracioso porque uno de los profesionales que me trató, que ya lleva tiempo tratándome y demás, me decía, y Daira, esto no te ha pasado porque estás gorda. Y yo, ostras, Está porque bien, sientes esa culpabilidad también ya, de decir, es que al final parece que todo lo que hago es en contra de ya. de mi salud, ¿no? Pero bueno, te lo dirá porque tiene unos Y en conocimientos. base a esa lesión, bajé, pues, bastante de peso, bajé como unos 10 kilos. Y cuando ya pude caminar y empezar a salir y demás, la gente me decía, qué guapa estás, es que estás guapísima. Y yo decía, ostras, pues no sé si hubiese preferido subir 5 kilitos y no haber tenido que pasar lo que tuve que pasar en vez Sí, de pero, haber pasado estos dolores. A lo que voy, no hablemos del cuerpo ajeno, pero porque tú no sabes por qué motivo he bajado yo de peso ya, está o claro. por qué motivo he subido. Claro. Lo de hablarlo, estoy de acuerdo contigo, pero lo de el análisis que saco yo de lo que acabas de comentar del caso es una persona, vamos a poner una persona que no seas tú, X. una persona X que tiene un problema médico, sea o no sea por eso, y adelgaza 10 kilos, por ejemplo, Ujú. y le hacen esos comentarios. O sea, en ningún caso, yo, si fuera mi caso, yo en ningún caso lo vería negativo. ¿Me llamaría la atención? Sí. ¿Lo analizaría? Sí. Pero no me parecería nada negativo, porque al final, si yo estoy en un sobrepeso, y además hay gente que le pasa, gente que tiene un problema o que se opera una rodilla y se pega, yo qué sé, un mes tirado en cama, no sé qué, y adelgaza, pues hay gente que lo ve bien, como muy positivo, y hay gente que le da igual, pero no lo veo como nada malo. Otra cosa sería que me dijera, oye, mira, es que he perdido 10 kilos y, por ejemplo, a mí, que me pasara a mí, si yo pierdo 10 kilos, yo que estoy por debajo de lo que según mi altura debería estar más o menos, pues a lo mejor sea un problema médico incluso, Ujú. ¿sabes? Pero no lo veo como nada negativo. Tú a lo mejor lo analizaste así en ese momento y le diste una vuelta y tienes tu pensamiento, pero no es nada ni negativo ni positivo, creo yo. A mí, sí, a mí me ha pasado, te cuento casos que no, y hay gente que a mí me gusta ir a entrenar y tal, pero hay veces que voy a entrenar y ha habido épocas que no he ido. Pues claro, resulta que a mí lo que a mí me gusta verme mi cuerpo, porque me gusta más, es cuando estoy más atlético,
Y claro, cuando a lo mejor dejo un año de ir al gimnasio, hay gente que me ve y me dice, oye, qué guapo estás más repuestito. Entonces yo digo, hostia, a lo mejor también creo yo que depende también de la interpretación en ciertos casos, no te digo en todos, pero también depende de la interpretación. Y lo hilo con una pregunta que siempre he tenido y es como, oye, si tú eres una persona, por ejemplo, que a ti no te gustan las personas gordas, no te atraen físicamente las personas gordas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, conoces a una persona y no le das esa oportunidad física o sexual, si lo quieres llamar, ¿eso te convierte en una persona gordofóbica? No. Porque A mí no me al igual gusta- que no te pueden a mí no gustar me las gordas, gustan- no te gustan los flacos. no me O no gustan te los gustan rubios los rubios, y- por ejemplo, pelirrojos. Y no tengo ninguna fobia a nada. Es que yo he escuchado también mucho ese discurso de, Para oye, nada. no, es que tú no le das una oportunidad a una persona que puede ser maravillosa Ujú. porque es una persona gorda. Ya, pero es que Ujú. no me gusta físicamente. Sí, no, la A lo persona mejor gorda. tampoco se la daría a una, me lo invento, ¿no? A una pelirroja. Imagínate que no me gustan las pelirrojas, pues yo digo, A ver, pues no le doy la oportunidad porque es vale. que no me gustan. También tenemos que ser conscientes de que existe una infrarrepresentación cultural de las personas gordas. Vamos a ver, aquí salió una serie en una plataforma de streaming súper famosa en la que la protagonista de esa temporada era una chica gorda. Bueno, yo creo que puedo Sí, la decir. puedes decir sin problema. Vale, la tercera temporada de los Bridgerton, ¿no? Que es una chica gorda, la protagonista de esa temporada, y un tiarrón guapísimo, normativo, está con ella y era como, ¿no? Algo increíble de ver. Pues no, pues existe también. Si diéramos más papeles a actrices y a actores con diferentes cuerpos, seguramente ver a una chica gorda con un chico, un actor, una pareja, no nos parecería raro. Pero es que lo que pasa es que siempre cuando es una actriz gorda es la amiga graciosa de la guapa. Ya, pero eso, mira, en cuanto al Y cine, no. Y también con todo esto me refiero, ¿no? Como decía Iván, no me gustan las chicas gordas y por eso no, pero es verdad que sí existe un rechazo sexoafectivo. bueno, Existe. pero eso Sobre pasa todo, Rechazo sexoafectivo. sí, ¿Esto qué es? pues rechazo sexual y afectivo a las personas gordas. pero eso pasa con O sea, que no me atrae sexualmente y entonces por eso no. Hombre, vamos a ver. Entiendo que va ligado, ¿no? Ay, Si no me atrae sexualmente, claro. no hay pie a lo siguiente, ¿no? Ujú. Te pongo un ejemplo, una relación estable. Si no me atrae físicamente, el siguiente paso no está, ¿no? Independientemente de que sea gorda o flaca. Porque a una persona no le gustan las personas gordas no implica que le gusten todas las personas flacas. Habrá personas flacas que tampoco le atraerán. Eso está como un poco Entonces, difuminado. Está como un poco. tampoco da pie como a seguir, ¿no? Entonces, asociarlo como a un rechazo sexoafectivo. Ujú. A mí me parece en el mismo escalón que tú me digas eso sobre que alguien no quiera estar con alguien por estar gordo, Ujú. sobre mí. O sea, a mí yo no he estado siempre con quien haya querido y no le achaco la culpa a nadie. Ni digo que nadie tenga un prejuicio así, pero como tenemos todos. Claro, pero es que hay estereotipos que están muy marcados en las personas gordas. Ya, pero yo. Las personas gordas al final siempre han sido como más catalogadas como personas que no son ni deseables ni deseantes. Pero mira, Y no es así. por ejemplo, la belleza. ¿Qué es la belleza? No, pero mira. Claro, eso es algo muy subjetivo. Sí, Que claro. también tú dices siempre las personas gordas, pero. Y esta pregunta a lo mejor va a parecer absurda, ¿no? Pero lo van a entender. Una persona gorda, ¿qué es una persona gorda? O sea, ¿qué significa que una persona está gorda? Sí, pero Porque a lo mejor para mí. Iván, sobre esto. No, me refiero que a lo mejor yo digo. De hecho, me ha pasado en conversaciones. Pues yo no lo veo que esté gorda. Ah, pues yo sí. O sea, al final también es un poco de subjetividad, ¿no? Ujú. O sea, ¿dónde está la línea? ¿En el que Claro, empiezas a ser al una persona final, gorda? no lo que hemos comentado durante este ratito, la diversidad corporal, porque claro, después está, ¿no? Lo que comentaba antes, las gordas normativas, ¿no? Al final está la gorda que está en el limbo, que para las gordas estás delgada, pero para las delgadas estás gorda, entonces ¿dónde estoy yo? Pero para mi gusto. No existe, ¿No Gitana. existe? No Entonces, para mi gusto, la importancia de... hay una etiqueta para ti. Claro, entonces, la importancia de esa diversidad. Para mi gusto, el hecho en sí de
Tú acabas de poner ahora como 3 puntos de nivel de gorda, vamos a llamar, y que yo veo una tontería. O sea, Es que no habría que poner ningún por punto. eso lo digo. No habría que Por poner eso lo ningún digo punto. porque me parece como que ha sonado gracioso, pero lo veo como es como, lo comparo mucho conmigo porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Entonces, una pregunta, lo mismo una persona fea o una persona alta, una que pregunta. está el alto, el altito, el Una pregunta. bajito. Cuando tú le preguntas ¿No? a alguien, a un chico o una chica, ¿qué es en lo primero que se fijan de otra persona? En el 90% de los casos te van a contestar la cara. Entonces, yo, con respecto a las personas gordas, tengo más desventaja todavía a la hora de ligar en ese aspecto. Yo no lo considero así. No lo considero así y más o menos recurrentemente en mi vida he tenido pareja. ¿Por qué? Porque considero que tener pareja o no, independientemente de que haya un físico, que es lo primero que vemos, se basa en otras muchas cosas que tienen más peso que el hecho de tu físico. Lo que pasa es que el físico es una puerta de entrada o de salida. Por supuesto. Para eso. Pero el hecho de enfatizar la problemática, o como quieras llamarlo, causa un rechazo. Es como cuando te van a tocar en la puerta y los ves que te abren vestidos de traje con un cartapacio tal y 2 enciclopedias. Tú dices, afloja que no quiero esto. Entonces, cuando te llegan ya con un discurso de algo que tú ni has preguntado ni has pensado, yo lo hablo mucho con la fotografía. Viene una modelo y le estoy sacando fotos. Y de repente, no sé qué, es que el ojo tal, porque el ojo izquierdo lo tengo un poco desviado. Y después de 1 hora y media, yo me pongo a mirar la foto y digo, pues mira, es verdad que tiene el ojo un poquito con un desvío hacia un lado. Pero es que hasta que no me lo nombró, yo no estaba mirándole eso. Entonces, considero que las personas normales, que deberíamos ser la mayoría, aunque a veces no suceda, ese tipo de cosas no tienen que darle más importancia a la que tiene. Yo he tenido, por ejemplo, yo personalmente, aludiendo a la pregunta que hacía Iván al principio, yo he tenido personas con más peso, con menos peso, más altas, menos altas, con distintas profesiones más de cara al público. Tuve una pareja que era modelo. Ahora la persona con la que estoy no tiene nada que ver con eso. Claro, Fran, pero porque tú hagas las cosas bien, que vamos, me parece estupendo que seas una persona cívica y que colabores en una sociedad más igualitaria, no quiere decir, lo que me molesta mucho es que obviemos una realidad. No Sí, podemos eso obviarlo. es cierto, que No claro, podemos obviarlo. hablamos con personas normales y pensamos que Claro, todas las personas que todo son el mundo normales. piensa igual y no. y no es lo que ocurre. Pero es porque, mira, yo estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que hablas, lo que hablábamos, el trasfondo de las cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que, al igual que sucede con cualquier otro movimiento, si tú, por ejemplo, que has rechazado algunos argumentos que hemos dado, que nombras gente muy fuerte del colectivo del cual tú hablas, Ajá. si tú fueses y salieras, igual que a lo mejor vas a una charla y nombras determinadas cosas, si te pusieras en contra de esos argumentos que son tan virales, a lo mejor empezaría a haber una cosa que la gente que no está de acuerdo con tu movimiento dice, oye, pero ojo, porque aquí hay gente crítica. Y aquí hay gente que verdaderamente piensa como hay que pensar. Habrá puntos en los que sí, habrá puntos en los que no. Por ejemplo, Antonio, hay mucha gente que no lo traga simplemente por la forma. Sí, hay veces que Antonio le pierde la forma. Pero bueno, lo ha dicho públicamente que hay veces que. ¿Qué pasa? Porque es una persona súper clara. La verdad que a mí me gusta por eso, porque tanto cuando las pierde como cuando no, es una persona honesta y que te va a decir lo que piensa en un directo, en un vídeo o cuando sea. Entonces, tenemos que ser críticos y ver cuando algo, independientemente de que nosotros apoyemos ese movimiento, esté bien o mal. Por supuesto, como en todos los movimientos, lo que hablábamos, ¿no? Todos los movimientos tienen una parte radicalizada. Pero la mayor herramienta para que se una más gente a tu movimiento es que la propia gente del movimiento que ve cosas mal dentro de los suyos haga la crítica pública. Porque si no, parece que están todos en el mismo saco. Y aunque estén todos en el mismo saco de manera global. Y el conocimiento, Fran. Es importante que la sociedad conozca lo que te comentaba al principio. Sí, lo que no se nombra no existe. no y si nosotros no nombramos una problemática que hay, difícilmente la sociedad va a ser consciente de ello. Pero que no se difumine. Tú estás de acuerdo con muchas cosas que he dicho yo y de la manera que las combato, vamos a decir. Sí. Pero yo las combato desde el no etiquetas, no grupos, no nada. O sea,
él es una persona, tú eres una persona y yo soy otra persona y punto. Pero ¿tú crees que la sociedad está en ese punto? La sociedad, si no entiende eso que es tan básico, no va a entender tus etiquetas. Porque las etiquetas son más complejas todavía. Porque empezamos a Creo que no estamos en ese punto. porque empezamos a hacer grupos, a hacer gremios. Ujú. Pasa, que no vamos a entrar en ese tema, pero está pasando con el feminismo, está pasando con el Sí, racismo, sí, está pasando con muchos temas. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que hacemos es como disipar el problema en burbujas, que cada uno como que va por su lado, y al final no estamos El luchando. individualismo, ¿no? Claro. Que lo tenemos muy candente Entonces, en la sociedad en la que vivimos también. yo por eso abogo por el, oye, lo que hablamos en el podcast, los prejuicios, los prejuicios están ahí. Y los prejuicios no los vas a quitar nunca. Entonces, una persona que te ve y ve a una persona y ve a una persona gorda, y cuando va a pensar, mira, una persona gorda. Y no pasa nada, o sea, eso no es nada ni malo ni bueno. Fíjate, ahora con esto que has dicho, creo que vamos a estar de acuerdo. Me viene a la mente, ¿no? Yo en algunas ocasiones cuando he dado algún taller y demás, yo siempre pienso, si a las personas desde pequeñas las educáramos en diversidad, en igualdad, en inclusión y en estos valores tan importantes, no haría falta que yo fuera a dar una charla a un instituto a cuarto de la ESO a explicarles que decirle a una persona gorda como un insulto está mal. Yo Bueno, creo, Pero tenemos que hacerlo desde la cuna. mira, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, pero yo le quitaría todas las etiquetas. Claro, Yo no diría educarlos en educarlos. educarlos y ya está. Si la Porque al educación es final global. todo se trata de Te educación. lo compro. Y Todo creo, se trata de mira, educación. yo cuando doy mis charlas, No haría falta que tú tampoco fueras a dar una No, charla claro. para decir, soy una persona diferente y no tienes por qué pero fíjate, verme diferente. fíjate una diferencia, porque creo que esto es positivo para tu punto de vista también. Ajá. Yo cuando doy una charla, la doy y no hablo de los feos, no hablo de la gente que es diferente físicamente, hablo de todas las problemáticas que hay. Ujú. Entonces, en base a eso, cuando la gente escucha ese discurso, no ve a alguien que está defendiendo una cosa concreta, sino ve que está defendiendo un problema social que es global. Sí, que no solo pasa, te refieres que no solo pasa con la Yo gordofobia. hablo de las personas con sobrepeso, hablo de las personas que les falta un brazo, hablo de las personas que tienen otro timbre de voz, hablo de las personas que tienen un cociente intelectual bajo y están excluidas socialmente en los colegios. Hablo de las personas que tienen problemas de violencia en su casa. Englobo todo porque todo me parece un problema. Entonces, cuando hacemos eso, lo que hacemos es quitar las etiquetas y ir todos a una. Hay gente que a lo mejor es más dura de cesera y cuando tú le vienes con un discurso concreto sobre los gordos, esa persona hace así y dice, puf, de esto no me hables, lo que hablábamos antes. Ujú. Entonces, si tú hablas sin hablar de nada, o sea, no, ni siquiera hay que estar nombrando de, oye, pues hoy vamos a hablar de gordofobia. O sea, a mí eso ya me parece que cuando yo voy a hablar de las charlas, yo hablo de prejuicios y complejos, de manera genérica. Y dentro de eso entran todos los problemas, incluidos los que tú hablas. Claro. Entonces, eso hace que entre de otra manera. Y cuando yo escucho a alguien como tú, le aplaudo porque digo, oye, esta persona está criticando los argumentos que antes estábamos poniendo de ejemplo y tú no estás de acuerdo. Entonces, aquí, por ejemplo, públicamente, tú has dicho que no estás de acuerdo con determinados argumentos. Y eso me parece lógico, normal y que debería ser así. El problema viene cuando gente con mucha voz empieza a decir cosas. El otro día escuché un argumento que nombraban en un debate que era Antonio con otra mujer que no me acuerdo de su nombre. Y decía la otra mujer, que además no sé quién o de dónde le habrá animado a soltar semejante burrada. Ponía un ejemplo con los perros y ponía Isabela. un ejemplo que era de los bulldog francés y los galgos. Y yo me quedé así. Entonces me puse a mirar y claro, en los comentarios ya te dabas cuenta, luego ponías a buscar un poco. Era un ejemplo medio estúpido porque el bulldog, porque ella lo que quería vender era, no, como en los perros, hay perros muy delgados y perros que aparentemente parecen gorditos, Ujú. pues entonces los humanos tienen que ser igual y no tiene nada que ver con la salud ni con nada. Entonces, partamos de una base. Los bulldog inglés y francés son
mezclas de hace tropocientos años que son un problema en el grupo perruno, digamos. Ujú, Y además son perros de los que más enfermedades y problemas tienen. ujú. Entonces, eso es un argumento que yo intento usar a su favor y que no va más en contra, no puede ir más en contra de lo que ella intenta hacer el discurso. Y me parece un argumento totalmente, bueno, no voy a decir la palabra que pienso porque no, pero me parece una chorrada. Entonces, que personas de ese calibre a nivel mediático suelten semejantes burradas por la boca y no salgan gente como tú, por ejemplo, a decir esto me parece tal, o por ejemplo cuando no estamos de acuerdo con eso, con gente que representa un no partido, sino Movimiento. un movimiento político concreto. Y hay mucha gente que yo sé de boca que no está de acuerdo con esas personas, pero no lo dicen en voz alta. Ujú. Y sin embargo defienden el fondo de ese discurso. Entonces, estoy de acuerdo con que defiendas el fondo, pero no te calles sobre lo que no estás de acuerdo Por con supuesto, gente que es la que escucha la mayoría. por Claro, supuesto. es que eso, a eso me refería yo. Que Ujú. a lo mejor la gente está escuchando a las personas equivocadas hablar de ciertos temas, ¿no? Y no me refiero solo a la gordofobia en general. Porque si tú buscas en internet y miras el primero que te salga, pues a lo mejor te está diciendo una Claro. burrada. Por eso la importancia de saber de lo que estamos hablando, porque muchas veces, pues eso, oigo personas hablar pues sobre temas, pues, gordofobia o lo que sea, que ni siquiera, pues ni siquiera el concepto, ¿no? Es lo que tienen claro. Exacto, por eso yo pregunté lo primero, fue qué es la gordofobia, porque es Claro. que yo he oído tantas personas explicar lo que es, yo a día de hoy Ujú. todavía no sé lo que es. Es como, es tan complicado, ¿sabes? Porque Sí, te ¿entiendes? sale un reel, ¿no? O yo estoy viendo TikTok, Vale. sí, y te sale un reel. Ni siquiera lo busco. Pero claro, el reel que me sale, ¿cuál es? El viral. ¿Y el viral cuál es? El que dice a lo mejor una burrada. Y eso es con lo que yo me quedo. Entonces estoy mal informado. Que eso es lo que suele pasar siempre, ¿no? Claro. Al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es en ese odio, en ese rechazo y en esa violencia que sufren las personas gordas por el hecho de estarlo. Pero yo creo que no lo sufren por eso. Es lo único que te rebato de esa frase. Claro. O sea, no es un tema de que sea por eso, sino que es un tema general. O sea, Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la exclusión laboral que sufren Justo te iba a las sacar ese personas gordas. tema Vale, para no, ¿sabes? No vale, dispersarnos mucho y estar siempre en el mismo tema. Te iba a venga. sacar ese directamente, la exclusión laboral. Sí, Que decía, porque lo típico, porque yo voy a un trabajo, soy una persona gorda y me dices que no hay un uniforme que me tal. estoy. Yo no soy una Estoy, gorda. sí, es un error que cometemos mucho, Sí. me incluyo, intento decirlo. De hecho, Yo soy una persona, lo hemos- que tiene Ya está. determinadas características sí, 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 físicas. totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos hablado fuera de cámara y yo fui el Sí, primero que te dije que, y cometo ese error sí, sí, también, sí, sabiendo que está mal, ¿no? sí. Por ejemplo, yo estoy gordo y ¿por qué no tienes tú o sea, es que no te contrato porque el uniforme no te sirve? Estas frases las he leído, ¿no? Las he oído. Estos casos han pasado. O que no consigues ciertos trabajos porque estás gordo Ujú, o gorda. ujú. Entonces, exclusión laboral, vamos a hablar un poquito de eso porque eso realmente es un caso que ocurre. Ujú. Entonces, vamos a ver un poquito por qué ocurre. Vale, me parecería muy interesante que en este punto, si tienen oportunidad, tanto ustedes como las personas que nos van a ver, hay un informe sobre discriminación corporal laboral que señala que la discriminación y las exigencias al aspecto físico en el ámbito laboral pueden estar enraizadas, mucho más enraizadas que otras, como son el racismo y el sexismo. Vale, y ese estudio, Está comprobado. ¿cuál es el estudio para que la gente que lo vea lo Este pueda estudio buscar? es de un profesor de la Universidad de Granada que se llama José Luis Moreno Pestaña, ¿vale? Él es filósofo y sociólogo, si no me equivoco, ¿vale? Filósofo, sé que sí. Y les recomiendo que lo lean porque es muy interesante y habla de todo esto, del aspecto físico, cómo influye pues en eso, en una búsqueda de trabajo. Y lo que me parece interesante es eso, cómo, porque parece que es algo como más, ¿no? Sí, Menos perdona que importante. te pregunto, ¿el aspecto físico o el estar gordo?
Exacto, eso es lo que te iba a Claro. decir yo. O Ok. sea, llevado a la gordofobia, o sea, esta exclusión laboral la sufren las personas que están gordas o la sufren las personas que físicamente No entran dentro no de- dan a lo mejor, yo qué sé, el perfil de determinados trabajos. O te pregunto para saberlo porque no lo sé. Sí, sí, sí. En este caso, el informe es más globalizado. Uno de los puntos en los que incide es en eso, en la gordofobia, ¿no? Sí. Que sí que tiene, o sea, está mucho más enraizado que Era otro tema. otras casuísticas como pueden ser el racismo y el sexismo. Vale. Pero también habla sobre el aspecto físico y demás, porque al final va de la mano. Sí, sí. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes. Lo que decíamos al principio, ¿no? Mm. Estamos hablando de gordofobia, pero es una rama de la violencia estética, Mm. que es algo que existe tanto en mujeres como en hombres. Las mujeres la sufrimos mucho más. Ponme, te voy a preguntar para poder rebatirte esto. Me gustaría saber un par de ejemplos en distintos tipos de trabajo Ujú. donde ejemplicemos el concepto de gordofobia a la hora de buscar trabajo. Vale. Mira, por ejemplo, hay una tienda ¿Mm? en la que todas y todos compramos, ¿Vale? que hace 5 años tú ibas a buscar trabajo y si mínimo no eras Miss Tenerife, no trabajabas ahí. ¿Vale? No hay dependientas gordas. ¿Vale? No las hay. Si ¿Vale? es que no hay talla, ¿cómo van a haber dependientas? ¿Vale? En una clínica de estética, Perdona, la primera era tienda de qué? de ropa. Vale, ok. En una clínica de estética, Vale, lo mismo, ¿no? vale, sí. Que se pueda entender más o menos, pues vale, al final, ¿no? Se puede entender que estás vendiendo belleza, ¿no? Una belleza normativa, una belleza estipulada Sí. por la sociedad, entonces, Es un poco más difuso, pero con la ropa pues se puede entender de la misma manera. Pues hablamos de moda, ¿no? Y de estos Ujú. temas. Se puede entender así, pero bueno, lo dejo, creo que. ¿Por qué? No, simplemente porque creo que primero, yo soy de la opinión de que cada uno con su empresa haga lo que quiera. Claro, Y fíjate que lo estoy diciendo yo también. claro. Y Pero fíjate, vestirme es un derecho y una obligación. sí, sí, pero quiero decir. Tienen que haber tallas para mí. No, pero Para mí, para todas las pero personas. tallas hay. O sea, tallas yo considero que hay. Lo que pasa es que igual que una persona que a lo mejor tiene un número de pies muy grande Ujú. iba a deportes base a comprarse unos tenis porque juega baloncesto, a lo mejor el modelo que está no está y tiene que esperar 3 semanas para Ujú. conseguir el esto. Esto es una cosa que yo considero lógica. A mí que no tengo un pie enorme, pero tengo una talla de un 46 por ahí y ya me cuesta un poco. Claro, pero tallas hay hasta qué talla. Que Claro, ahí esa es otra que yo Claro, ¿dónde tengo está el y límite? la voy a Claro, asociar a otra pregunta luego. no, también o sea, lo pregunto también al aire, ¿no? Claro, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la Pero talla creo que no hay, estipulada? pero creo que no hay, o sea, yo creo que no hay límite. El único límite Ujú. es la adquisición inmediata, a lo mejor. Claro, o sea, Ya no hay límite. quiero pero amigo, entender, yo me pongo en la situación, ¿no? Y yo monto una tienda de deporte Ujú. y vendo tenis. Pues yo en mi tienda tengo, pues yo qué sé, 30 modelos diferentes de tenis, 30 referencias de tenis, ¿no? Ujú. Para los que nos estén viendo en la península, tenis son zapatillas, ¿vale? Porque esto va a pasar, ¿no? O playera. O playeras en la otra isla, ¿no? Bien, tenis, como hablamos nosotros. Y yo tengo 30 modelos de tenis. Ujú. Entonces, claro, yo de cada modelo de tenis tengo tallas para que la gente venga, se lo pruebe, pues esta es tu talla, te la llevas. Entonces, claro, ¿cuántas personas van a venir a mi tienda a comprar un tenis que tengan un 50? Te lo voy a poner exagerado. Te lo digo, tengo un amigo que tiene un 50 y medio. No encuentra tenis en ningún lado. Entonces yo creo que esto también tendrá que ver con que a la tienda, o sea, a mí como dueño de la tienda, no me sale rentable tener unos tenis que no voy a vender porque ¿cuántas personas van a venir? Y ojo, te lo digo en el caso del ejemplo que ha puesto él de los tenis. No te lo llevo a la gordofobia porque es lo que dices tú. Y es lo que te digo yo antes, una persona gorda que, o sea, ¿dónde está o sea, dónde ponemos el límite para que ya de ahí para arriba no haya talla? Porque claro, no es lo mismo una persona que tiene un sobrepeso de 10 kilos, una persona que tiene un sobrepeso de 180 kilos. Ujú. Entonces, ¿hasta qué límite ponemos el eso? mercado no está Fíjense, a mí con esto limitado. me viene a la mente una etiqueta, ¿no? Que me parece muy graciosa, que es cuando vas a las tiendas y ponen, Le digo que se pegue un poquito más. Un ¿sí? poquito, ahí, venga. Que me resulta muy gracioso, que es cuando te ponen la sección de tallas especiales y digo, ostras, qué bien,
¿no? Eres especial. Eso, pues mira, en eso estoy de Me acuerdo. encanta. En eso estoy de acuerdo contigo. Eso, ¿Por qué? al Es igual cierto, que, es cierto. ¿Por qué? al igual que defendía antes lo de no hacer burbujas, pues esto sí estoy de Claro. acuerdo. Esto me parece algo tal. Pero lo de las tallas, Tallas especiales, tallas grandes, ya, tallas curvy y yo qué soy, Dios. ya. Sí, no, Esa eso, es otra, curvy. Es todas estas cosas. Gordizano, fofisano, curvy, y tal. esos son Esto a las personas gordas, ¿esto les gusta? ¿Qué les Bueno, parecen estas etiquetas? Porque, no lo sé. yo, al final yo respeto muchísimo la opinión de todo el mundo y yo abogo mucho porque cada persona se sienta cómoda en donde quiera y demás. A mí, por ejemplo, no me representa. pero mira, Eres curvy. yo soy partidario de que No las sé cuántas personas, curvas tengo, no me las he contado, ujú, pero cuando hablamos de este Curvy somos todos, ¿no? digo, Claro. yo lo- sonrío un montón. Curvy somos todos porque curvas tenemos todos. Claro. cuando hablamos de este tipo de Digo, etiquetas, mm, eh, yo aquí lo meto mucho en el apartado de complejos, porque me parece, o sea, si yo fuera constantemente diciendo, haciendo bromas sobre mi cara, sobre mi delgadez, sobre no sé qué, me parecería, o sea, yo si me viera a mí mismo, diría, esta persona tiene un complejo, aunque lo lleve bien, tiene un complejo. ujú. Entonces, que no pasa nada por tenerlo, porque todos tenemos complejos. Sean, Pero tampoco pasa nada por ser felices. no, Y eso también se ve mucho. sí, a ver, Estás gorda, no puedes ser feliz. no, tú puedes ser feliz. Tú puedes decir lo que quieras. Lo que pasa es que cuando, Molesta. no, no, ¿Por qué? no, no molesta, no Sí, sí molesta. molesta. Bueno, molesta a quien le molesta. Molesta. Molesta a quien le Hay una molesta. parte de la sociedad a la que le molesta. Pero, Hay una parte de la sociedad a la que le molesta que una gorda se esté comiendo una hamburguesa en un pero restaurante. eso es lo que hablábamos. Claro. Mira, el que pasa por al lado de tu ¿Y mesa. cómo está la gorda comiéndose una hamburguesa ahí? Pero ¿qué pasa? Porque le Pero apetece. ¿qué pasa? El que pasa por el lado de la mesa donde está la persona gorda comiéndose una hamburguesa y se ríe de eso, pasa por la siguiente mesa, me ve a mí y me va a hacer una burla. O sea, lo que trato de explicar es que ahí, en ese ejemplo y en los distintos que hemos puesto, la gordofobia, ¿qué hacemos? Entonces, la persona gordófoba, ahora hay una rama que también entra dentro de la gordofobia que se van a meter conmigo. Es que la persona es idiota y ya está, o sea, es una persona maleducada, en general. O sea, en el 99% de las veces, la Sí. persona que se meta con una persona gorda se va a meter conmigo, igual que Ujú. se va a meter con un bajito, igual que se va a quedar mirando a una persona que le falte 2 dedos, y al igual que tal. Entonces, no lo considero gordofobia, porque la gordofobia lo veo como algo que está... Innecesario. Para ti es una lucha innecesaria. No, no, o sea, no es una lucha innecesaria el hecho de que las personas gordas se den a respetar, ¿Vale? pero sí lo considero el hecho de que le pongan un nombre intermedio para ellos. O sea, lo considero ¿Cómo lo llamaríamos entonces? nada, respeto. ¿La O sea, fiesta? no, o sea, es un No, problema, él se un refiere problema a de que, falta de que respeto. no es solo con las personas gordas, sino que Claro, es con por todas las personas que supuesto. tengan algo, siempre va a haber algo Por gordo. Pero supuesto. no le pones nombre, porque si le pones el nombre es cuando lo encasillas. Yo te animo de verdad, y yo cogeré detalles de esta charla también, a que pongas en práctica lo que te comenté antes de cuando vamos a dar las charlas, Ujú. de, en vez de titularlo con un tema de la gordofobia, le busques un nombre X genérico sobre problemas sociales. Ujú. Y verás que el recibimiento que vas a tener, el feedback que vas a tener del público, tanto en presencial como luego en redes, va a ser mucho mayor y va a ser igual de sano que el que Ujú. tengas sobre tu tema. ¿Sabes? Porque eh, el hecho de ponerlo en foco es lo que hablamos, hay gente muy diversa y gente muy cerrada de mente que simplemente por el hecho de encasillar un tema no le vas a entrar. ¿Y cuál es tu propósito? Que la gente te escuche, que la gente entienda tu movimiento, que la gente vea de lo que tú estás hablando. Entonces, eso al Pero no final podemos desviar el foco del 100%, Fran. vas a Si lo desviamos al 100%, no. pero vas a hablar de ello. O sea, al final, mira, hay una persona, ahora estábamos hablando de tema laboral. Ujú. Yo puedo hablar de tema social, de ir a una hamburguesería y que haya un problema, un problema contigo, un problema conmigo, un problema con Pepito, pero también puedo hablar de tema laboral y yo puedo hablar de las dos cosas. O sea, Ujú. no es que yo entienda una cosa y no entienda la otra. O sea, creo que no debemos dar por tonto, vamos a decir, a quien nos está escuchando y poderles dar
una información genérica de respeto y de educación. Claro, yo entiendo, sí, y Sí. corrígeme si me equivoco, que lo que se está refiriendo es que no separar a la gordofobia del resto de Porque mierdas. le das un El foco, resto de mierdas que hacen las personas Sí, hacia sí, otras sí. pero personas. porque le das un foco, yo lo veo conmigo mismo, le das un foco de problema concreto, y lo comentaba en el podcast con una cosa que creo que en esto estarás de acuerdo. Con los niños, cuando tú ves a un niño que está sufriendo algo, tú lo arropas y lo ayudas, ¿no? Entonces lo metes en tu burbujita para que esa persona Ujú. tal. Entonces buscas hablar con la otra parte, buscas hablar con el niño que tú tienes aquí y buscas un entendimiento, un razonamiento, una educación entre ellos. Sí. Vale. Pero cuando lo haces con un adulto, eso causa rechazo, porque es poco, hasta en cuanto al atractivo como persona, da igual si es un hombre o una mujer, a mi gusto le quita, es como que necesita una defensa, necesita algo, ¿no? Hablemos de personas normales y personas que no están en su sano juicio. Ya está. Y cuando estemos ahí, verdaderamente vamos a ver que realmente el porcentaje de personas sanas de cabeza no es tan bajo. Lo que pasa es que, claro, si hay una persona que de repente tienes un conflicto con él, mañana en una hamburguesería, luego yo tengo un conflicto con... Al final no sabemos quién es el bueno, quién es el malo, y dispersamos la información. Vale, ahí yo también intervengo, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo lo entiendo y creo que en parte tiene razón, pero hay otra parte que también es verdad que no, a lo mejor no separarlo del todo, pero habrá que separar, porque hay cosas que las personas que están gordas sufren que las personas que tienen otras características no. Y Ujú. ahora voy a sacar un tema, y es que siempre sale en todos lados. Vale, perdón, un apunte Sí, antes de sí. que pasemos al Sí, siguiente. sí. Claro. Me parece muy bien tu punto de vista y lo comparto en algunas cosas, pero considero que no podemos desviar el foco al 100%, porque al final perdemos lo que es la esencia del problema. Yo creo que, yo creo que el... Sí, bueno, o sea, a ver, es que son puntos de Sí, vista también, porque al final Ujú. es como, sí, bueno, pues yo qué sé, pues habrá un grupo, un colectivo que opina que el tema de la gordofobia pues necesita más visibilidad que otro, Ujú. pues pero también tiene sentido. el problema con eso es que haces que, por ejemplo, cuando yo estoy en un sitio público, de repente veo a alguien que está mirándome, está hablando, y yo tengo un defecto o virtud, según lo mires, que se leen los labios un poco. Ujú. Entonces, hay veces que prejuzgo que están hablando de mí negativamente, y hay veces que me equivoco. Y hay muchas veces que lo vemos, que las personas gordas, en la gran mayoría, tienen el complejo y ese tema de que las miran, son muy observadas, muy tal, porque además, como son muy visibles por su físico, pues al igual que me puede pasar a mí con la cara, pues tienen como ese miedo, o esa cosa de que todo el mundo cuando mira, todo el mundo cuando ríe al lado, aunque no lo estés viendo y tal, seguramente sea por ellos. Entonces, creo que el hecho de focalizar la lucha, como tú me estás diciendo, enfatiza más el hecho de que digan, ah, bueno, se está riendo y se está riendo porque estoy gordo. No, yo no, o sea, yo no lo veo así. Yo creo que haciéndolo de una manera más genérica, le quitamos un poco de importancia al hecho de estar gordo como tal, independientemente de que no esté de acuerdo con eso en su mayoría, Ujú. eh, pero eh, avalamos más el concepto de eso, del respeto genérico y de tal, y no de sentirnos, porque lo que pasa es que esa persona siente que está gorda, que si se ríe alguien es por él concretamente, y solo ve su gordura, su Vale, cosa. ¿tú opinas que, que algunos discursos pueden fomentar lo que dice él, de que a lo mejor una persona que está gorda ya asocia como todas las miradas o todo a algo negativo, o no estás de acuerdo? No, hombre, yo imagino no, estoy Habla de segura todo. de que exacto, hay casos que sí y hay casos que, Ya. que no. Em, a mí con este tema me viene una frase a la mente que digo mucho también, es que yo no tengo que pedir ni perdón ni permiso para estar, ¿vale? Lo que no puede ser
es que el hecho de quererse a una misma sea algo revolucionario, ¿vale? Yo no soy especial y yo me considero una persona feliz con mi cuerpo, feliz con mi forma física, realmente lo soy, de verdad. Sí, pero no hablamos, el tema de la... Entonces, quiero que también seamos conscientes Ujú. de que hay personas felices con No, su forma pero- física pero es el y fin. que no todo el mundo vive haciendo una transición. Pero es el fin. Lo que pasa es que aquí partimos en dos un poco los temas. Todo lo que estamos hablando entra dentro de la parte social y mental un poco, y luego está la parte de la salud, que independientemente de que todo el mundo tenga que ser feliz, o sea, tenga que sentirse bien Por como supuesto. persona, consigo mismo, eso no quita que si una persona tiene sobrepeso, independientemente de que esté contenta en ese momento, deba, por su salud, pero al igual se lo digo a un fumador, que al igual se lo digo a un bebedor. En eso estamos totalmente sea, de acuerdo, Fran. tal O cual. sea, si hablamos de salud, que es lo que llevamos comentando varias veces aquí Es en que es este una gran ratito. mayoría, por eso lo sacamos. No, la gordofobia no habla de la salud. Ya, pero entonces habláis de un 5% de los gordos. Hablamos de la aceptación Ya, de la sociedad, pero- de que se nos vea, pero de que hablamos- se nos visibilice. pero eso que te acabo de decir, o sea, si estás de acuerdo conmigo en lo otro y abogas por eso, estás defendiendo a un 5% de la población que tiene verdaderos problemas y que está gorda porque tiene un problema de salud. El otro 95%, tú puedes abogar, es lo que hablábamos de las charlas al principio, tú puedes impartir una charla, impartir un grupo, un colectivo de ayuda, lo que sea, me parece perfecto, pero trata todo el proceso y quien quiera que lo coja y quien no quiera que no. A lo mejor de repente hay 50 personas en la charla y 25 quieren acudir Sí, por al supuesto. nutricionista y otras 25 que no. Ujú. Y nadie les va a echar de la charla, ni mucho menos. Pero que esté esa opción porque forma parte de lo óptimo para que, en cuanto a salud, vayamos por un camino. Incluso te digo más, a lo mejor hay 10 personas que dentro de un año y medio pesan 15 kilos menos y están en su peso ideal Ujú. y siguen yendo a tus charlas. O sea, y no pasaría nada, está perfecto. Al igual que yo puedo ir a tus charlas. Y espero que nadie me mire raro. Que seguramente alguien me miraría raro por ir a una Es charla. que, O a lo mejor te lo parecería a ti que te estás mirando raro. Puede ser también, pero bueno. es que yo creo que al final, pues el tipo de charlas, pues eso, de gordofobia o el que tú haces y demás, Sí. no están hechos para las personas que tienen esas características. Claro, Están para hechos, las otras. claro, están hechos para que la población entienda que hay otras Pero características diferentes. entonces falla algo en el sistema porque no va esa gente. Claro, Exacto. Esa es otra, que Claro. algo se está haciendo mal porque las personas que necesitan escuchar esa charla no la escuchan. claro. O sea, Claro. si tú tienes 5 argumentos, 1, 2, 3, 4 y 5, lo vamos a llamar así, y tú ves y asumes que ese 1, 2, 3, 4, 5 no funciona, Ujú. algo estamos haciendo mal, algo deberemos cambiar para que el discurso llegue verdaderamente a quien tú quieres, porque yo estoy de acuerdo en que llegue a quien tú quieres que llegue, pero es que cuando vemos una charla de esa, hombre, si vas a un colegio no, porque hay una clase concreta que tal, Claro. pero si tú formas, si tú haces un Sí, lo hace para que la gente vaya por su propio pie. Sí. cartel y van por su propio pie, ¿Quién viene? ¿quién viene? Claro. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. eso pasa con otras problemáticas sociales Ujú. muy grandes. Entonces, Y que al verdaderamente... final el que acude es el colectivo que está. Exacto, entonces, Los que ya Está se saben inmerso. el discurso, claro. yo lo hablo y solo voy a poner este matiz sobre este tema, por favor. Sí, porque tampoco quiero que se nos alargue esto mucho, que tengo un par de temitas aquí que quiero sacar. A veces es un matiz muy light, pero hablando del feminismo, Sí. hay un tema que yo digo, bueno, cuando el colectivo feminista quiere abogar por algo y quiere visibilizar algo en tele o en algún movimiento deportivo, tal, yo soy partidario de que la mejor manera de que se una más gente a la causa es que en vez de, imagínate, yo que sé, que durante 30 años siempre hay una acción concreta que la ha hecho un hombre en el deporte. Pues que en vez de que la haga una mujer, o sea, a nivel de marketing, creo que la mejor forma sería que saliera esa mujer con un hombre. Porque haría que un montón de gente que ahora no apoya determinado discurso se una verdaderamente, que es el fin del sistema o de la iniciativa que se tenga. Creo que esa es la mejor manera y es la manera inteligente de verlo. Porque, ¿de qué me sirve a mí dar una charla
y me va a acudir un determinado público que no es mi público objetivo, Ujú. ¿de qué me sirve? O sea, para mí estaría perdiendo tiempo. Claro, eso es como si haces una charla sobre el racismo y te vienen personas que sufren racismo. Claro. Claro, esas personas ya lo saben. Sí, sí, sí. Necesitas que lo escuchen las personas que ejercen ese racismo, ¿no? Entiendo que te refieres a eso, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos a pasar a un tema, porque antes hablábamos puso un ejemplo de los tenis, ponías tú el ejemplo del mundo de la moda. Y esto es un tema que también sale y es muy recurrente y es un ejemplo muy claro, ¿no? De los dos posibles puntos de vista que pueden haber, ¿no? Vale. Y son los aviones. Vale, este tema tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Sí. Un avión tiene unos asientos que tienen unas medidas que, dicho sea de paso, yo creo que esas medidas no están bien para nadie, No. Sí, porque es que es completamente increíble. Hay veces que es como, ¿cómo pudieron hacer esto? Vale. Entonces, otro de los discursos, de las cosas que escucho yo y veo de gordofobia, ¿no? Suele ser como que en el avión no hay asientos que acepten a todas las personas independiente de sus tallas. Entonces, Pero lo piden, perdona que lo piden de una manera genérica, o sea, para todos los asientos, entiendo, ¿no? no, No, entiendo, no, porque si no tampoco me parecería bien. no, en este caso, hablando de gordofobia, se quejan de que no hay asientos en los que una persona que está gorda quepa bien. Claro, pero imaginémonos el caso de las tiendas de ropa, donde hay una sección de tallas grandes, o se lo ponemos a todos los asientos o animamos. Claro, entonces ahí ese es el debate. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo sobreentiendo que una aerolínea, pues primero que el avión lo compra hecho ya, no lo hacen ellos, Sí, sí. que lo compra Boeing, por ejemplo, Ujú. y Boeing hace una medida estándar para de esta talla a esta talla, ¿no? Entonces, claro, hay personas que no van cómodas y personas que ni siquiera se pueden sentar en un asiento de ese tamaño, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos todos los asientos iguales o ponemos asientos que sean más grandes o incluso otros asientos más pequeños? Porque también es verdad que en un avión, al igual que puede viajar una persona gorda, puede viajar un niño. Un niño también es muy chiquitito no hay asientos para niños tampoco. Entonces, ni para personas altas, que esa es Ujú. otra, que yo tengo muchos amigos altos, A mí me tú pasa uno de ellos, 1,90 que y- van en un avión y van con las rodillas aquí. Y es Claro. como, Dios mío, aquí no cabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Qué hacemos? Y esto lo meto también no solo en los aviones. Aviones, restaurantes, bares, cafeterías, cines, ¿sabes? Todo lo que implique que haya un asiento. Va. Yo aquí diría una frase que también digo mucho, pero es que me parece súper importante. Más que hacer un mundo adaptado, un mobiliario adaptado, unos asientos adaptados, todo este tipo de cosas, yo haría que todo eso fuera adaptable. Tenemos que buscar la manera, yo no la tengo, pero tenemos que buscar la manera de que esos asientos puedan ser adaptables a que una persona alta pueda ir, a que una persona con sobrepeso pueda ir, a que una persona más baja pueda ir. Necesitamos que sean cosas que estén adaptables, que sean adaptables a cualquier característica. Claro, pero claro, el problema es cómo lo hacen. Claro, porque al final el avión tiene unas dimensiones Sí, y Claro, y de ahí no te puedes salir. además la aerolínea entiendo que quiere meter a la mayor número de Sí, gente o sea, posible. por Y supuesto. si tú haces, por poner el ejemplo de que estamos hablando, ¿no? Que en el caso de una persona gorda necesita que el asiento sea más grande. Sí, Si tú pones asientos más grandes, caben menos asientos, caben menos Ujú. personas, con lo cual el precio del billete sería más Va a ser caro. más caro. Ujú. Entonces, pero eso, ¿cómo lo haces adaptable? Que sea un asiento que cambie de tamaño, por ejemplo. pero tampoco es válido. Pequeño o más grande. Tampoco es válido porque si haces eso, cuando sea más grande ocupa más y a lo mejor hay un asiento menos que ocupar en el avión. Entonces, yo por ejemplo que soy alto, hay muchas veces que pago el Space Plus porque necesito ir cómodo con las piernas, porque a lo mejor vengo reventado de trabajo el día anterior, me toca madrugar y viajar y necesito dormir y yo dormir sentado me cuesta horrores. Yo suelo dormir sobre la mesa a lo mejor, con un suéter o algo. Tal. En un asiento estándar no puedo hacer eso, porque cuando me baje del avión tengo que ir a urgencias a que me pinchen la espalda porque no Ujú. puedo. Entonces, cuando lo necesito, asumo las condiciones que tiene el avión Claro, y pago un poco más por un asiento con más espacio. claro. Entiendo que o sea, a nivel de empresa,
yo no sé, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Exacto. A nivel de empresa Hay que digo, vale, llegar. yo sí soy la empresa, yo tengo un número estándar. Claro, ¿hasta qué punto puedo ceder? ¿O hasta qué punto puedo? Un poco como la ropa, o sea, el número de unidades por talla. ¿Por qué tarda más una prenda de tal talla en llegar a la tienda? Porque no la tienen en stock. Porque si tuvieran que tener 10 cajas más en el almacén, no les caben. Entonces, esas 10 cajas, que suponen a lo mejor un 5% de sus ventas, están en Madrid, en Barcelona o en China, y hacen un pedido y les vienen. Tarda una semana, bueno, tarda una semana. Al igual que yo me habitúo a ciertas cosas en mi vida por mis condiciones, pues a mí, por ejemplo, personalmente, pues no me gusta comer con determinado tipo de cucharas por mi boca, ¿vale? Y me resulta incómodo, ¿vale? Entonces, yo no voy buscando una solución para que se invente un tipo nuevo de cuchara para mi caso. Pero es que yo tengo el derecho a viajar. Sí. Las personas gordas tienen derecho a viajar. Tienen derecho a subir en la guagua. Tienen derecho. Pero nadie lo quita. Claro. Nadie lo quita en cuanto a. Me refiero a que no podemos perder de vista que las personas con sobrepeso tienen su hueco en la sociedad también. Sí. ¿Vale? Que tenemos que buscar la manera de hacerlo. Pero, o sea, tú has dicho que lo tienen, no sé si soy inconsciente, pero para mí lo tienen. O sea, no es que haya que buscarlo, es que lo tienen. A nadie se le ha prohibido montarse en un avión. El tema es, mira, pongo un ejemplo. Mi abuela estuvo viviendo en Argentina hace unos años antes de fallecer y estuvo malísima. Y hubo un momento en el que clínicamente pues se sabía que iba a fallecer muy pronto y teníamos que traerla urgentemente de Argentina. Entonces, cuando hubo que traerla, primero que había que pasar un proceso médico, porque si no, no te dejan viajar, si el médico no dice que sí. Y a la hora de venir, una de las opciones era pagar 6 asientos porque era lo que iba a ocupar en el avión. Entonces, para mí eso me parece más justificable que una persona con sobrepeso, habría que ver el caso, pero que una persona normal con sobrepeso que forma parte de su vida. Es como si una persona fumadora le molesta algo del aire o le molesta algo de no sé qué y de repente me está pidiendo algo concreto. Digo, claro, pero ese es un buen ejemplo, porque antes yo recuerdo cuando yo era pequeño que el primer avión que cogí se podía fumar, había zonas de fumadores. Entonces, los que son fumadores entonces están excluidos. Pero claro, ahí sí hay un mensaje de no, pero es que lo hacemos por tu salud, ¿no? Entonces ahí los fumadores... Mira, pues me ha venido súper bien el ejemplo de los fumadores. Fíjense, yo creo que si hubiera una caja de tabaco que pusiera en su foto que fumar engorda, seguramente muchísima más gente de la que fuma dejaría de fumar, ¿no? Porque tenemos este problema de aquí. Sigue oyéndose, ¿verdad? Pero lo de que fumar engorda, me refiero a ese miedo social. Si lo pusiera, ¿no? Claro, si lo pusiera, vamos. Pero no es real, ¿no? No es real, no es real. No, me refiero a que si lo pusiera, muchísima gente fumadora dejaría de fumar, pero no por el tabaco, sino por miedo a engordar. Pero no, mira, yo creo incluso que la gente fumadora... No. La gente tiene más miedo de ser gorda que muy No, pero claro, es que, lo que estaba diciendo David es que si estabas comparando que una persona tiene más miedo a ser gorda que a morir de cáncer, que es lo que ponen en las cajetillas de tabaco. Lo voy a rebatir porque creo que independientemente de que lo ponga, aunque se haga Bob Esponja en la caja de cigarrillos, o sea, la gente, eso es un tema. No, es que no me acuerdo exactamente del nombre del señor que lo dijo. Sí, pero era un poco no ese símil de decir, fíjate, si se anunciara de otra manera. Creo que no. Creo que no, ¿por qué? Porque lo que pone en la caja de cigarrillos es por un tema de sanidad, porque les obligan a nivel europeo o a nivel de lo que sea. Sí. Que es una hipocresía completamente, porque el Estado es el primero que tiene que ver ahí la venta de tabaco, pero creo que no es así porque el número de fumadores ha bajado porque hay mucha más concienciación sobre tumores, sobre cánceres, sobre enfermedades. Por supuesto. Y prohibiciones por un tubo. Y prohibiciones en terrazas, en sitios cerrados, tal. Hombre, deja de fumar porque tampoco tienes dónde. Y eso ha hecho, a grosso modo, que haya más gente sana en cuanto a esto.
Entonces, con este mismo ejemplo, si dentro del discurso que tenemos con la gordofobia entraran parte de estar sano y de verdad se luchara por estar sano dentro de las personas que defiendan Entonces, pero el sinónimo de estar sano es estar delgado. No. Pero espera, Fran, porque yo quiero preguntarte una cosa. Entonces, ¿tú crees que estaría bien poner fotos de gente obesa en los paquetes de ultraprocesados? ¿Eso me lo preguntas a mí? Fotos de gente obesa me parecería, o sea, me parecería que tendría un efecto, sí, pero pues mira, no sé. No, como pones el ejemplo del tabaco. Sí, lo estoy diciendo. Entonces, a lo mejor sí tendría un efecto, pero en el tema de la comida es diferente porque es comida. Creo que tiene como una pequeña variación en cuanto a un vicio. Vale, creo que en el tema de las personas que puedan estar gordas es un tema de salud global. Una persona que está bajando de peso puede comer en determinado momento algo que esté considerado un alimento malo, pero es que no tratamos la gordofobia de una forma integral. O sea, no tratamos el cuerpo de las personas gordas desde un enfoque de salud integral. No hablamos de forma integral. Se habla simplemente de que tú estás gorda, tú no estás sana. No, es el principio. O sea, es el principio. Claro, entonces no, eso no es cierto. Pero es el principio. O tú estás gorda, tú no haces deporte. No, pero si yo tú estás gorda, tú comes mal. No, pero mira, tú estás gorda. Por ejemplo, la típica persona que tiene sobrepeso, va al gimnasio o hace cualquier tipo de ejercicio físico y te defiende. No, yo es que no estoy mejor de peso, no estoy más en mi peso óptimo. Sí. Porque yo voy al gimnasio, yo me reviento en el gimnasio. Sí, pero en el 95% de los casos tendrás un problema de hábitos o un problema de alimentación. Sí o sí, o sea, eso está demostrado. Eso no es que lo diga nadie. Y la prueba está en los cambios radicales de peso que hacen determinadas personas para modalidades concretas. Puede ser culturismo, puede ser determinados artes marciales o determinado tal, donde el otro día estaba escuchando que Topuria era capaz de bajar 10 kilos en un día y medio. Eso es una locura y no es... Subirlos, ¿no? No, bajarlos con deshidratación. ¿En un día? Sí, era una locura. O sea, el tío hacía hasta bicicleta dentro de la sauna. O sea, creo que bajaba 1 kilo lo tenía medido, era 1 kilo por cada determinado número de horas. Pero eso estamos hablando de una persona, de un profesional que se dedica a una cosa concreta y que tiene un fin que luego sabe cómo hacer el rebote, digamos, sano, tal, y que está controlado por médicos, controlado por tal. Lo que quiero explicar con esto... ¿Tú crees que eso es sano, entonces? No estoy diciendo que ese caso concreto sea sano. Lo que estoy diciendo es que si esa persona, de una manera tan radical, en un día, eso se puede hacer físicamente, lógicamente, llevando una dieta normal, equilibrada y comiendo de una manera sana, se puede tener un peso óptimo. Que el peso óptimo, o sea, no estamos hablando de estar bien o estar mal según lo catalogue la gente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar saludable. Que no sé ahora mismo cuánto es el baremo exacto, pero me lo invento. Pongamos que sea pues un menos 8, más o menos, o más menos 10. ¿Y alguien sabe cuál es ese baremo? Claro. Yo no lo sé ahora mismo, pero médicamente seguramente haya más o menos una fluctuación de lo que puede ser considerado un baremo lógico. Hablamos igual que las tallas. Claro, que entiendo que ese baremo, tanto como por encima como por debajo. Claro, es decir, sí. O sea, pero claro, ¿ese baremo cuál es? Porque es que depende de lo que yo mida. ¿No? O sea, no puede haber un baremo de más 8 kilos, menos 8 kilos. Ya, claro, pero es que más 8 kilos. Pero si yo mido 1,90. No, claro. Pero, por ejemplo, yo estoy en infrapeso. Por ejemplo, yo mido 1,89 y estoy pesando creo que 70 kilos. Según mis condiciones... O sea, tu peso óptimo debería ser mayor. Mi peso óptimo debería estar en 80 y algo, ¿vale? Que estamos hablando de 10 kilos o más, ¿vale? Pero yo soy consciente de que no como de la mejor manera, pero por mi metabolismo, pues yo no engordo, ¿vale? Y ya está. Pero yo sé que no estoy
que no soy una persona saludable al 100%, hago mucho deporte, pero a nivel de alimentación sé que dentro de X años me va a empezar a pasar factura. Vale, yo te pregunto, ¿y Sí. si tú no crees que si tú te lo propones en serio al 100% no subirías de peso? Claro que puedo subir de peso. Hay muchas opiniones sobre esto, sobre que es más fácil si bajar o subir. Yo creo que depende de las dietas y depende de los hábitos de cada Y persona. depende de los cuerpos. Yo creo que al que quiere subir le cuesta subir, al que quiere bajar le cuesta bajar. Sí, Sí. es diferente, es diferente. O sea, no creo que haya mucha diferencia. Pero sé que si me lo propongo, lo hago. Yo en mi caso personal, por ejemplo, no lo hago porque, uno, me veo bien, que eso en realidad... Pensé que ibas a decir uno, porque no me sale. No, pero mira, eso entra dentro del body positive. ¿Por qué no? Por ejemplo, Y ya está. no tengo Claro. ningún problema médico directo que me vaya a afectar ahora mismo en nada. Y porque, por ejemplo, a nivel de mi trabajo, pues a nivel de papeles en series o publicidades o lo que sea, por el tipo de papeles para los que a mí me llaman, pues me viene bien que mi altura tenga ese tipo de complexión física, porque va dentro de unos ciertos grupos. Que por cierto, me gustaría hacer un matiz, que tú hablaste de ello al principio, sobre el tema de los papeles en el cine y en Ajá. todo esto. Me parece interesante. Creo que en ese punto volvemos un poco a victimizar un poco al colectivo y a buscar como un Pero ¿quién lo victimiza? ¿El colectivo desde dentro? el propio colectivo, sí. Sí, ¿tú ¿Por crees? qué te lo digo? Mira, Yo creo que más que el propio colectivo, el activismo radical sí, bueno, podría bueno, ser. yo cuando hablo de El esto, colectivo, claro, porque nombramos al colectivo. ¿El colectivo cuál es? claro, ¿No? cu- Que cuando lo que hablo de vemos en lo que vemos en redes. ¿O? Si a esas actrices y a esos actores lo que le llegan son ese tipo de papeles. ya, pero mira, te explico. Por educación, ¿crees tú? ¿Por tema social? Sí, ¿Te refieres? pero por temas sociales. No, Pero es que- si al final son los papeles que me llegan, son Sí, los papeles que... pero Sí, pero me de refiero cómo. que antes decías, por ejemplo, la gorda siempre es la amiga de la guapa y tal. Ujú. Esto entiendo que crees que es algo cultural, algo que Sí, hemos por aprendido, ¿no? supuesto. ¿No? Por pero supuesto. vamos a poner un ejemplo muy claro, que tiene como un proceso, quiero explicarlo bien. Si entendemos que ese dato de que el 5% de la población que tiene sobrepeso es por problemas médicos y el otro 95% está en sobrepeso por diversos motivos, y lo lógico debería Que ser, no tienen que ser porque les da la gana, ¿Qué puede ser? bueno, no, que puede ser también, Pero pero no que... tiene, no tiene por qué serlo. Exacto. Porque parece que si no estás No. gorda porque estás enferma es porque te da la gana. No, pero es un factor de riesgo. Es igual que cuando hablamos de los fumadores. Por o sea, supuesto. yo creo que Es lo un factor mismo. de riesgo fumar, es un factor de Claro, riesgo beber exacto. alcohol. Pero como norma, no se debería normalizar que ese 95% esté a gusto. Oye, que hay gente que esté a gusto, me parece perfecto. Pero no debería ser una norma social, porque eso lo único que hace es que haya un incremento. Entonces, ¿qué pasa? Que si, entendiendo esto que acabo de decir, ese porcentaje debería ser más pequeño, Ujú. independientemente de que haya diversidad de cuerpos, que los puede haber con gente sana. No estoy hablando de que la gente esté así, estoy hablando de que la gente esté sana. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, me lo invento. Imaginemos que ahora, en vez de un 50% de población con sobrepeso, hay un 17%, por ejemplo, ¿vale? Y eso es más o menos óptimo, normal y como lo queramos llamar. Vale. Si tú en el cine empiezas a meter a todo tipo de papeles que normalmente nunca lo han sido, protagonistas y no sé qué, y empiezas a visibilizar, tú no estás visibilizando, aunque tú quieras, tú no estás visibilizando que las personas gordas se quieran. Tú lo que estás visibilizando es que las personas con sobrepeso son normales. Entonces, eso no debería ser una norma. ¿Me explico? Pues yo con mi caso concreto, yo lo veo así, te pongo el caso mío ahora. Yo con mi caso concreto, Entonces tú no podrías hacer un papel como protagonista. es a lo que voy, mira. No puedes. No es que no pueda. No, Depende de qué papel. no es que no pueda, sino que asumo que de 100 castings a los que me van a llamar, 1 o 2 van a ser de directores que quieran buscar un papel tipo, me lo invento, el Dr. House. Y no podemos cambiar la norma. No, pero no habla, Claro, pero no, pero no, la norma no se basa en que guay la norma, no, se basa en salud. Es lo que estamos hablando. Claro, Porque pero... el sobrepeso se sale de la salud. Vale, yo ahí, ahora perdona que te interrumpa, Ujú. Aida. Yo ahí creo que tú, si los tres fuésemos actores, tú Ujú. conseguirías papeles que yo no, y yo conseguiría papeles que tú no.
Que tú dirás, Ajá. bueno, hombre, mujer, tal. Bueno, pues, nosotros, él conseguirá unos papeles que yo no voy a Por conseguir, supuesto. pero yo también consigo unos papeles que él no va a Claro. conseguir. Entonces yo creo que tampoco, ¿sabes? A él, por ejemplo, Lógico que cada persona, independientemente de su forma física, de su cara, pero de su tenemos un pelo, concepto, un papel diferente. Siempre miramos al más top de de la serie, del anuncio, de lo que sea. Una persona gorda, a que no vemos lógico que esa persona sea un vagabundo de la calle, que lleva 2 años en la calle, que no come bien, que come poco, a que no es normal. No lo vemos como algo normal. Y creo que no es normal, yo lo creo. Entonces, como no es eso normal, te refieres a lo normal Fíjate, como lo habitual. no, y lo normal en pues cuanto fíjate, a... Fran, que me sorprende un montón que Sí, lleves un poco el discurso por ahí, mm, cuando desde que comenzamos, sí, lo primero que me has dicho es que no quieres las etiquetas. sí, pero es que eso no, yo creo que eso no son etiquetas. Claro, estás etiquetando a las personas No, gordas. no, yo creo que no. O sea, Una persona estoy gorda, normalizando que cada quien, sea en el concepto que sea y en el entorno que sea, cada uno tenemos mayoritariamente, no estoy diciendo totalmente, mayoritariamente unos entornos, unos espacios perdón, y tenemos minoría en otros. O sea, pero no estoy excluyendo a nadie de nada. Lo que estoy diciendo es que hay unos porcentajes. Vale, yo digo una cosa, yo no creen que quiero volver para acabar ya con el tema de lo que estábamos hablando de los aviones, que en realidad me da exactamente igual los aviones. Sí, sí. Era para llegar a otro tema que voy a llegar ahora. vale. Pero ahora aquí en esto, antes de que se me olvide, hago doble clic aquí, ¿no? ¿No creen que a lo mejor lo que deberíamos hacer es no intentar, no quitar las etiquetas, sino que eres una persona gorda, lo eres? Si eres una persona flaca, lo eres? Si eres una persona calva, lo eres? Si eres una persona... Y no pasa nada. Claro. Que esto no sea motivo de, ¿sabes? Que la etiqueta sea un problema, porque al final, Que no son motivo de discriminación. claro, podemos tratar a las etiquetas como adjetivos, que es lo que son. ¿Me entiendes? O sea, a mí me puedes Sí. llamar, por ejemplo, ahora y decirme, no, porque tú eres moreno. A lo mejor es que me Sí. lo tomo mal. No, coño, pero es que si soy moreno, soy moreno. Tampoco, Claro. o sea, no es nada malo. No. Eso no es nada malo. El problema es cuando hay... a ver, ¿qué? El problema es cuando se utiliza eso, de forma peyorativa. Ya. Claro. Ese es el problema. Claro, pero, es lo que estaba pero diciendo ahí antes. entramos en, por ejemplo, lo típico. Oye, fulanita de tal, fulanito de tal, y te preguntan, ¿fulanito de tal quién es? Oye, pues tú lo tendrás que describir. Lo tendrás Claro. que decir el moreno, el gordo, Claro. el flaco. Pero Pero claro, el fíjate- gordo no lo puedes decir porque No. el gordo te van a decir tal. Es Fíjate, como- Iván, pocas veces se refiere a la persona gorda como gorda. Sí, se busca como Sí, tú puedes decir, mira la que es rellenita. Pero eso me pasa Que a mí me también. hace mucha gracia cuando me dicen a mí la rellenita, digo, ¿de qué estoy rellena? Que me lo explica. O Pero eso mismo de evitar... la de persona evitar la palabra, grande, digo, pero si yo mido 1,66 m, pero eso de evitar la palabra... Entonces, ¿qué hacemos? nombrar cada cosa por su nombre. Y quitarle el significado despectivo. Y negativo, claro. Punto. Ya. Lo comentaba antes fuera de cámaras, ¿no? Sí. Que es algo que me resulta siempre muy gracioso cuando voy con mi madre de compras, porque llego a buscar las tallas. Yo en este caso entro a lo mejor todavía dentro de la norma y yo sí que compro ropa en las tiendas normativas. Mm. Y cuando llego y no está mi talla, digo, ostras, pues ya vinieron las gordas y se llevaron las tallas. Y mi madre siempre me dice, pero Idaira, no digas eso. Y digo, ostras, no puedo decir. Es como si la que lleva la 36 dice, ya vinieron las flacas y se la llevaron. Ya, pero eso Es entra dentro de... quitarle Sí, pero eso... esa importancia a la palabra. A mí me parece mal que Iván esté ahí y haga el comentario él. Pero me parece mal, no por un tema de... Que haga el comentario de qué. Que haga el mismo comentario que tú, que lo haga Iván en ese momento. ¿Y por qué? Me parece Claro, mal, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Pero porque me parece enfatizar algo que no es necesario. Si lo haces tú y tú estás en la condición que estés, me parece, es como si yo hablo de mí mismo y hablo despectivamente a un comentario sobre mí. Bueno, lo estoy haciendo yo. Es como si tú vas a casa de alguien. Pero es que al final Tú no vamos imagínate- a conseguir esa normalidad. No, pero tú imagínate Si que- solamente las gordas pueden hablar de las gordas, No es que, Claro, no es que yo estoy hablando, ¿no? yo estoy hablando de gordo y estoy como estoy. Pero eso no quita que haya una lógica básica. O sea, si yo voy a tu casa, a lo mejor yo digo, joder, que desordenada tiene la casa. Y a que está mal que yo lo diga. Pero si ella lo dice, lo puede decir porque es su casa. Claro, pero si tú dices que la casa de ella está desordenada porque lo está, no pasa nada porque es una realidad. Bueno, pero Lo está y es pero- un adjetivo sí. con el que tú describes una Es situación. una realidad,
pero eres un mal educado en ese momento. Hombre, si se lo dices ahí, obviamente sí. Claro, lógico. Pero ella no se lo estaba diciendo a nadie, Ya, ella lo dijo en alto allí. pero digo en alto, si tú dices en alto, tú imagínate que de repente hay una persona gorda al lado. Y la persona gorda se ofende, la persona gorda se molesta. Pero ahí entonces. Y ahí entras en el discurso de ella. Pero ahí entonces te contradices, porque entonces la Claro. persona, o sea, solo se ofende, o sea, hay una frase que se ofende quien quiere, ¿no? Y te Claro. ofende quien puede, no quien quiere. Entonces, si yo digo eso y la otra persona se ofende, te digo eso como cualquier otra cosa. Yo puedo llegar y decir, joder, macho, aquí está todo el mundo flaco. No, pero es que yo. Y si me oye un flaco que se ofende, Claro. yo tampoco puedo controlar yo eso. no pretendo que se ofenda. No creo que se deba ofender. Lo que pasa es que considero que determinados discursos hacen que esas personas se sientan lo que decimos, como es una Eso burbuja. crees tú, Fran. Yo lo veo. ¿Tú crees que las No, personas gordas... Eso lo veo porque, mira, por ejemplo, a mí me ha pasado que he sido empleado, he sido encargado y he estado en distintas situaciones. ¿Y qué pasa? Que tú ves, tanto a mí Tenemos que personalmente, dejar de pensar que sabemos todo de una persona con mirarla. mira, tú sí tienes ¿Sabes? una empresa. Sí, en general, sí. En general, en la vida. Iván tiene una empresa y es una persona normal. Ujú. Que una persona normal, ¿Crees ¿cómo? que soy una persona normal? Sí. Yo creo que en esta vida, normal es una persona que desde su punto de vista. de las cosas que más me dolería que me dijeran es que soy normal. No, pero No quiero ser pero normal. Cuando hablamos de normalidad, hablamos, se puede interpretar de muchas maneras, pero cuando hablo de normal, hablo dentro de una cosa lógica, de una cosa coherente, de una persona que tenga raciocinio, que sea educada, cosas normales. Luego, a partir de ahí, Claro, pero me estás cada hablando uno de que tenga su cosa. cualidades. No. Yo pregunto una cosa. Tú, cuando te refieres a algo que dices tú, a mí no me gustaría que me dijeran que soy una persona normal, Claro. entonces, ¿qué te gustaría hacer? Porque no hablo de etiquetas por hablar, porque no tiene ninguna importancia hablar de ninguna etiqueta. Claro. O sea, ¿a qué te refieres con eso de que no te gusta? Que te fue el día en vez de estar debatiendo a ver cómo te consideras y no sé qué. O sea, me parece una tontería. No, no es una Me tontería. parece una tontería porque desde el momento. Porque al final tú me estás etiquetando. No, Vale, yo no estoy criticando, vale. yo no Eres quiero una criticar. persona normal, ¿qué es ser normal? Yo no quiero ser No, normal. Yo he hablado de normal. Eso es lo que quiero saber yo, ¿a qué te Claro, refieres? porque ¿qué es ser normal? Pero entonces no podemos hablar, porque yo estoy hablando de normal como un concepto de algo muy subjetivo. No estoy diciendo, eres una persona normal, y normal es esto. Yo no he dicho lo que, o sea, yo no he encasillado la palabra normal. Estoy hablando con normal como puedo decir, pues negro, o azul, o blanco claro. O sea, no estoy poniendo la etiqueta. La etiqueta la estás representando tú cuando me escuches. O sea, yo no estoy hablando de etiquetas, yo estoy hablando, y ya está. Entonces, ahí es donde está. Yo preferiría estar hablando de, oye, vamos a tal restaurante, o vamos mañana no sé dónde, o la semana que viene me voy de viaje, a estar hablando de etiquetas y de cosas súper superfluas que a mí no me dicen nada. O sea, yo hablando de etiquetas, cuando salga de aquí, digo, vale, ¿qué he aprendido hoy sobre las etiquetas? Ujú. Para mí nada. O sea, sobre las etiquetas, lo único que yo veo es que son negativas. Es lo único que veo. Vale, ya lo he entendido. Lo había entendido yo de otra manera, pero. Sí, yo tampoco es que lo entendiera mucho, la verdad, pero vale. Comprendo lo que dices, pero bueno, eso al final me parece que a lo que yo me refería con no ser normal es que al final me parece que cada persona tiene sus propias características. Cada uno tiene su normalidad. Claro, exacto. Sí, a eso voy. pero por eso Cada hablo de persona la tiene su normalidad. Claro, o sea, lo que para ti es normal, a lo mejor para mí no. exacto. Eso no, pero yo no estoy catalogando. Vale. Creo que ambos lo habíamos entendido de otra forma. Sí, y yo, pero ¿cómo que ser normal? Cuando hablo de Vale. hablo de algo. Además, que yo siempre digo a la gente, yo creo que yo no soy normal. No, yo tampoco, cada uno lo hace a su manera, igual que hablamos Antonio antes, Sí. que se pasa a veces hablando y tal, pero bueno, lo veo una persona eso, coherente, una persona. Vale. Eso, entonces, ponía el ejemplo de él tiene una empresa, Ujú. entonces él está buscando a un empleado para algo, un empleado, y vamos tú y yo. Sí. Entonces, yo tengo, vamos a poner de 0 al 10, un nivel de cosas que él busca, y yo tengo un 8. Vale. Y tú resulta que tienes un 6. Vale. ¿Vale? Y da igual que tú seas una mujer, da igual que seas un hombre, da igual que tú seas como sea, que yo sea como sea. Vale. Si él me coge a mí y a ti no te coges, hay muchas veces que las entrevistas no dan motivo de por qué no te cogen. Sí. A mí me pasó una vez que fui al sur, me acuerdo que tenía 18, 19 años con las fotos empezando. Fui al sur, no tenía carnet, me cogí 2 guaguas, me vestí como no me vestía nunca. Yo un pibito con la moral como la tiene un pibito, más inestable que nadie. Me fui a verme con un representante de una cadena hotelera muy grande. Me fui allí, me había preparado la entrevista, me llevé
mis revistas donde habían sacado fotos mías, todo súper guay. Yo contento. Y llegué allí, el tío me despachó así. Bueno, ¿cómo te llamas? Sí, no sé qué, tal. En un minuto me despachó y me largó del sitio. Yo, en ese momento, lo que pensé es que ese tío era imbécil perdido. Pero no pensé ni que me estuviera jugando por mi aspecto. Aunque pudiera ser, no lo hago. ¿Por qué? Porque considero que eso solo hago tirando piedras sobre mí mismo. Vale, ¿y tú opinas que puede ser que eso que él dice puede pasar? Que a lo mejor tú vas a un trabajo y no te cogen y ya lo asocias directamente sin que te den algún Pasa. motivo a tu aspecto físico. O una persona que está gorda lo puede asociar a es porque estoy gorda. Si no te dicen nada, ¿esto crees que pasa o en realidad no? Mucho. O sea, eso. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la conclusión? Él es un empresario y él lo que quiere es ganar Pero- dinero y tener sus cosas bien, que funcionen y tal. ¿Tú de verdad, alguien se cree, a no ser que la persona, como hablamos, sea idiota perdida? Ujú. ¿Tú te crees que la persona, el empresario, no te va a coger a ti? Que estás más cualificada o a X personas por su aspecto o por su tal, para determinadas cosas, puede ser que sí, en yo qué sé, pues gogo de discoteca o Sí, camarera. azafata de o evento. azafata, tal. Vale. Pero en el grueso de trabajo, Sí. ¿tú de verdad te crees que una persona que dice esta persona está más preparada que el resto no va a coger a esa persona? Eso no pasa. O sea, Ujú. eso puede pasar en una minoría de casos. ¿Qué pasa? Que este tipo de discursos le mete mucho foco a esto. Ujú. ¿Y qué pasa? Que cuando le metemos mucho foco a cosas que no son reales, lo que hacemos es que el discurso otra vez se disperse. Se disperse, no llegue como tiene que llegar y al final lo que hagamos sea humo. Humo. Entonces, no considero que, porque si él de verdad busca su rendimiento, le va a dar exactamente igual como sea la persona. Yo mismo he sido encargado de una pizzería, cogiendo teléfono, atendiendo las mesas y atendiendo la caja. Dependiente en una autoescuela. Luego he trabajado en un Es que almacén. no nos tendría que sorprender eso que nos estás Claro, contando. claro, pero es que pero eso ¿sabes por qué considero que pasa? Porque a mí me ha pasado haciendo entrevistas que te viene gente y como vienen con complejos propios, Ujú. te empiezan a hablar de eso. Entonces, cuando te empiezan a hablar de eso, pasa lo del vendedor de enciclopedias, que tú naturalmente haces así. Porque dices, buf, porque yo soy lo suficientemente maduro para saber que esa persona puede ser válida y que puede desempeñar el trabajo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor dentro de 2 meses, de repente estoy hablando y hago un comentario y esta persona de repente me monta un pollo y a lo mejor me pone una denuncia aquí en la empresa. Entonces yo, ya a priori, porque no me está causando eso. Yo, todos los trabajos que te he nombrado, que a ti te gusta tanto, que sea lo normal, Ujú. yo nunca me he mostrado débil sobre la persona que me entrevista, no he hecho ningún énfasis de ningún tipo, ni ningún comentario sobre mi aspecto. Yo he sido jurado de certámenes de belleza. Habrá gente que se descojone con esto. ¿Y te parece ilícito que haya gente que se descojone con esto? He sido profesor. Me parece lícito. A mí no me parece lícito que nadie se ría de ninguna. A mí me parece que mientras a mí no me lo vengan y me digan, jaja, no sé qué, a mí me parece que pueden hacer lo que les dé la gana. Hombre, O sea, más que nada porque normalmente cuando hay debate siempre hay gente a que mí me da comenta igual. Sí. estupideces A mí me da completas. igual. A mí me da igual. Ya. Yo estuve en Gente Maravillosa, en el programa de televisión canaria, y claro, ese programa lo ven en todo el mundo. O sea, creo que va por, no sé si 3 o 4 millones de visitas en YouTube. Hay comentarios, sobre todo de Latinoamérica, y muchos son comentarios de, ay, pobrecito, que tiene un problema, que no sé qué. Yo no, ni me afecta para bien ni para mal. Lo que creo es que por cómo vendemos y victimizamos ciertas cosas, Ujú. hay gente comentando de esa manera. Porque la gente, como hablábamos antes, hay gente que tiene mayor o menor capacidad de raciocinio Ujú. y no es capaz de entender ciertas cosas. A no ser que te lo sientes y le dediques media hora, que eso no va a pasar en la vida con todo el mundo. Entonces, como eso no puede pasar, pues tienes que asumir que va a haber comentarios de todo tipo. Lo que Claro. tenemos que fomentar es que no nos afecten negativamente. Yo cuando hablábamos antes del comentario tuyo en la tienda, lo que yo abogo es que tú no lo hagas porque si no eres un mal educado y una persona gorda no se tiene por qué ofender estando al lado, porque deberá tener la suficiente madurez para no hacerlo.
Hombre, yo quiero dejar claro que yo Fuera de lugar. nunca lo he dicho. ¿no? Fuiste tú, ¿no? Yo no fui. Pero me parece Yo no fuera de fui. lugar si lo hiciera. Bueno, ¿quieres contestarle algo sobre esto? Te lo digo porque cuando termines la contestación ya voy a ir cerrando, porque si no, Vale. va a ser largo y si no... Bueno, me parece que un poco al final esta conclusión es en general, no solamente basándonos en la gordofobia, me parece muy bien, estoy de acuerdo en un montón de puntos contigo. Yo creo, solamente apuntaría una cosita, y es que yo creo que en general todas las personas tenemos que vernos con la misma magia y con el mismo amor que miramos a las personas que amamos. Estoy de acuerdo. Así que Estoy de solamente acuerdo. eso. Vale. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún mensaje que quieras decir? No, solamente abogo por lo mismo que ella en cuanto a eso, a salud mental, a querernos a nosotros mismos y dentro de eso, pues a cuidarnos tanto mental como en cuanto a salud en general. Bien. ¿Podemos dar por finalizado este debate? Sí. Vale, espero que les haya gustado. Agradecerles a los dos varias cosas. Una, gracias por venir. Y Daira, gracias por venir, Fran. Y otra, gracias por ser educados. Y gracias por hacer un debate desde la educación, sin faltas de respeto, que eso es muy importante. Porque si partimos de la base de que hay que respetar a las personas, lo primero es hacer un debate con respeto, cosa que es muy complicado que pase, según los que yo he visto, así que se los agradezco mucho. Y como hacemos nosotros siempre, vamos a brindar. Así que es verdad que brindemos con agua, pero a nosotros nos ha ido mal. Así que muchísimas gracias por venir. Espero que les guste y que tengan suerte y seguramente habrá un 2.0.